armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Yo, Iván, pobre esclavo de Dios, dejo mi confesión. Mi mente está cubierta de llagas, y no hay médico que pueda curarme. He esperado compasión, y nadie me la ha dado. Desde los tiempos de Adán hasta este día, he sobrepasado a todos los pecadores. Hola amantes de la historia. Hoy viajamos en el tiempo al siglo XVI para conocer a Iván IV, el primer zar de Rusia, pero todo el mundo le conoce como Iván el Terrible. Para conocer a este personaje, uno de los crueles de la historia, contamos con la ayuda de ya un viejo amigo de Bellum Artis. Pero antes, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis y también en iVoox y en YouTube. Espero que os guste este programa y no me presenté hoy. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis. Vamos a hablar con nuestro amigo Eduardo. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas. Volvemos a hablar de crueles de la historia. Sí, Nos reímos porque estos en el fondo tienen, muchos de ellos, una cierta ironía, ¿no? Son sí, personajes rocambolescos. la verdad es que sí. A ver si hoy viajando a estas estepas siberianas y a Rusia nos refrescamos un poquito, pero vamos, que vamos allá con Iván. Bueno, en la zona de Rusia en verano pasa mucho calor, ¿eh? Yo, cuando estuve yo, una vez que estuve en Rusia y no sé si podré volver, eh, porque no sé si estoy en la lista de indeseables, eh, estuve en verano, creo que fue en agosto, y temperaturas de 30 grados, ¿eh? Es verdad que es en verano, en invierno es Sí, -30, en el mismo sitio que estuve, pero bueno. es cierto, es cierto. Voy a, Vamos a hablar hoy de un personaje que tiene mucho que ver con, digamos, con la creación del Imperio Ruso. No es en sí un emperador, es un primer rey, pero se intitula, ¿no? O se da el sobrenombre de César, ¿no? De zar. Sí, de hecho, bueno, Iván IV está considerado como uno de los padres de Rusia para muchos. Y yo creo, bajo mi punto de vista y también el de otros expertos bueno, gente que sí que controla mucho el tema de la historia de Rusia, no es tanto por la conquista, por la expansión, las campañas bélicas de expansión de su tierra, que también, porque recordamos que entre sus más prestigiosos éxitos se encuentra la conquista de Siberia, que anexionó unos territorios amplísimos a lo que era esa Rusia del momento, ¿no? Pero ya no tanto por eso, sino que efectivamente, como decías, bajo su mandato se va a proclamar zar, es ese título nuevo, a este momento nunca ostentado por ningún otro gobernante, el que va a, digamos, a dar forma a esa unificada, que es lo que él pretendía. Una Rusia unificada en todos los sentidos. Estamos en un momento de la historia en el que en estas zonas los mosaicos de canatos, hordas mongolas y todo esto, Ujú. pues da lugar a una inestabilidad territorial, sobre todo muy, muy belicosa, y él pretende una unificación de toda esa tierra, ya no bajo su figura, esto es algo que ya en la figura de su abuelo se había visto, pero es lo que decimos, ese título de zar es que de alguna manera va a ser precursor precisamente de todo el desarrollo del zarato que posteriormente daría lugar al imperio ruso y ya en una época de la historia más moderna, pues contemporánea a la Unión Soviética. Ujú. Pues, justo me hablas de la aventura de Siberia. Y Uh tengo -huh. hace tiempo un programa aquí en Bellum Artis con una chica rusa que vive en Colombia. Ah, Y justo es un programa que tratamos el tema de la expansión. Bueno, lo hizo ella y lo recomiendo a la gente. Voy a poner ahora a los que están en YouTube para que lo vean y a uh los que -huh. están en podcast, en iVoox, también lo busquen ya directamente en el propio sistema de iVoox. Uh Es -huh. el programa Yarmak
Un segundo, ¿eh? Aquí Sí, está. Yarmak, la conquista rusa de Siberia. Y es un sí, programa, no sé si lo escuchaste, te lo recomiendo, es de Anastasia Spinell. pues mira, este en concreto no lo he escuchado y me lo apunto porque sí que me interesa, ya que creo que tendrá que ver con esa conquista efectivamente en la figura de ese cosaco fue al que le debió precisamente Iván la conquista de todas esas zonas tan inhóspitas, que luego veremos también al final del recorrido de la vida. Ujú. Pues sí, Yermak, la conquista rusa de Siberia. Y Ujú. trata justo eso, de la expansión en los siglos XVI y XVII de Rusia por la zona de Siberia. Yermak Timoltevich. Exactamente. Mm. Pues ahí hay un poco la historia de él para ampliar lo que vamos a hablar en este programa. Buscarlo Ujú. en iVoox. Algún día, si me da la vida, lo digo a los que nos escuchan en YouTube, voy a intentar ir subiendo los programas de podcast a este formato, porque hay casi más de 100 en formato solo audio. Y bueno, sería Ujú. interesante pasarlo a formato visual, ¿no? No, visual entre comillas, si me entiendes. Es Sí, sí, para que solo el sea. sonido con una imagen, ¿no? Pero porque si alguien quiere que haga vídeos de 3 horas, no voy a hacerlos, no me da la vida. No, y aparte, para atractivo de este poder mostrar mapas y todo. Eso lo hacemos aquí en el directo y vamos montándolo mientras hablamos. Pues Eso es. la idea de hoy es uno de los capítulos de tu libro, que es una serie de personajes crueles de la historia, que vas contando su historia, mezclándolo también con escenas un poco novelizadas, ¿no? Y también con citas como la que acabo de leer, Ujú. literal, del propio personaje, ¿no? De Iván IV, el Terrible. Que bueno, será como nuestro Ujú. Pedro el Cruel, ¿no? Depende un poco quién lo vea. Le llaman Pedro el Cruel o Pedro el Justiciero al mismo personaje, Ujú. ¿no? Es decir, aquí este hombre, al igual que Vlad Tepes, con el que hicimos el primer programa, me gustó mucho y recomiendo a la gente ver el programa de Drácula. Eduardo, en el fondo, era un personaje que también usó Ujú. la violencia para ganarse su puesto, ¿no? O sea, para asegurar su Sí, puesto. eso es. Además mencionabas lo del sobrenombre, que es cierto. De hecho, lo del terrible es algo con lo que conoce más en la historiografía, digamos, occidental, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay otras acepciones, otros términos más utilizados también en la zona soviética, Rusia y demás, que a lo largo de la historia pues lo pintaban más que como el terrible, como el temible o el temido, o también simplemente como el vehemente o digamos, el severo, es Uh -huh. concretamente como se traduce. Entonces, tiene mucho que ver, porque efectivamente el sobrenombre del terrible se debe precisamente a eso, a que la metodología que utilizaba para llevar a cabo su gobierno se basaba en muchos casos en el terror enfocado a que, pues como en el resto de crueles, a que si los que venían por detrás con intenciones, bueno, de conjeturas, de conspiraciones y demás, en este caso boyardos, como Uh también -huh. era el caso de Blas, que se lo pensaran dos veces porque iban a terminar de las maneras más atroces. Era una puesta en espectáculo a la hora de las ejecuciones para que quedara claro cuál era su poder. Y bueno, lo del terrible, pues sí, efectivamente vamos a ver situaciones y escenas atroces, espantosas, pero en muchos casos, caras no hay nada que pueda justificar estos comportamientos, pero sí que en torno a la figura de Iván existen muchos estudios que analizan, pues, realmente tenía algún tipo de patología mental y esa sífilis que padecía desde bien pequeñito y que se trató con mercurio, como se trataba en la época, realmente le pudo envenenar, contaminar poco a poco e incrementar las enfermedades mentales que se padecían. Pero bueno, Es que en sí la sífilis yo creo que produce a lo largo también enfermedades mentales, si me suena, ¿eh? Y después el mercurio ya es un envenenamiento y como envenenamiento también te produce todo sí, aquello, claro, sí, sí. el mercurio tiene un papel protagonista como de Iván porque era un método de envenenamiento y a su vez en dosis pequeñas también era considerado medicina, pero como decimos, bueno, también lo que tú decías, según el bando que intente analizar la biografía y la figura de cada personaje, pues encontraremos unas situaciones u otras. Aquí también hay muchas hipótesis que desmienten que fuera realmente tan terrible o que en caso de serlo estaría justificado por este tipo de cosas. Bueno,
depende de las fuentes, hay que saber también analizar cada una de ellas. Ujú. Pues vamos a comenzar un poco, no sé si por el contexto histórico del personaje o nos vamos un poco al origen de Rusia, ¿no? Es decir, ver un poco eh, la situación que él se encuentra. Es un reino, ¿no? Que está un poco, dividido, con pérdida de poder, Sí, pero eso procede de una historia de un pequeño reino que se va creciendo, pero siempre a juego o viendo un poco con el paso del tiempo unos principados, ¿no? Que se unifican durante X periodo, se vuelven a separar cuando el rey es débil, se vuelven a unificar cuando el rey o el príncipe de Moscú, ¿no? Depende de cómo lo queramos denominar, es eso es. fuerte, ¿no? Es decir, ahí podemos ver un poco el funcionamiento de ese territorio conocido como la Rus de Moscú, previamente la Rus de Kiev, ¿no? Es decir, estaba la Rus de Eso Kiev es, y después viene la Rus de Moscú. ¿Puedes correcto. contar un poco así rápidamente el contexto y después ya vamos al contexto más cercano a nuestro personaje? Sí, la introducción bueno, será breve para situar sobre todo las pinceladas más que tienen más relevancia luego en lo que será la historia de la biografía de Iván, de lo que fue su desarrollo y su legado. Porque además, y este sí que lo tengo muy escuchado, el programa sobre la que hicisteis Con con José. mi querido José Sotochica, al que admiro tanto, y bueno, ahí sí que se profundiza más. Pero bueno, por ver un poquito, sobre todo, el contexto, y ya digo, lo más tiene luego su relevancia en la historia posterior. Simplemente empezar hablando por poner un punto de inicio en toda esta historia de esos varegos, que eran los viajeros del mar, que según la fuente que consultes, pues le dan digamos, un aspecto más concreto o no. En algunas fuentes se considera varegos a todos los germanos que empezaron a desarrollar estos movimientos migratorios por el centro de Europa. Otras fuentes concretan más y entran en lo que son los germanos exclusivamente, los pueblos germanos. Otros establecen una mayor, lo concretan más y lo son en pueblos escandinavos, y otros aún más. Entonces, Ujú. en esas campañas, digamos, de estos pueblos escandinavos a lo largo de diferentes zonas, ultramar o también a lo largo del continente. Y concretamente a los que nos vamos a referir nosotros serían a esos varegos que también reciben el nombre de Rus, que es lo que ya va a conectar con toda esta historia. Los Rus son, como decimos, pueblos que podemos considerar vikingos en el sentido de que se van desplazando de norte a sur. De hecho, la procedencia más exacta de pueblo sería la Suecia actual, que se movieron a lo largo de lo que hoy es la frontera entre Rusia y el resto de países, como pueden ser Bielorrusia, Ucrania, los países balcánicos. A lo largo de los siglos 9 y 10, estos rus se van a ir desplazando hacia el sur, fundamentalmente en busca de la prosperidad del Imperio Bizantino. Entonces, ¿de dónde viene este término rus? Hay muchísimas teorías e hipótesis. Algunas dicen que tienen que ver con los nombres originales o de la época de esas zonas de las cuales venían. Por ejemplo, en Suecia, como hemos dicho, al parecer esa zona se conocía con el nombre de Ruotsi, y quizás de ahí el nombre de estos pueblos que se iban desplazando. Eh, Hay una fuente fundamental en lo que es la historia de Rusia, que sería la Crónica de Néstor. Ujú. La Crónica de Néstor del siglo XII hace un repaso bastante profundo sobre toda esta historia, la historia de estos siglos, y ya sitúa a estos varegos o rus en el siglo IX, exigiendo tributo a los diferentes pueblos eslavos que había por esta zona del centro y el norte de Rusia. Entonces eso va a dar forma poco a poco a un Estado más consolidado que se va a regir en sus primeros momentos por la dinastía rúrica, que es una dinastía que va a prolongarse a lo largo del tiempo, incluso hasta los primeros años del zarato, es decir, el propio Iván, el resto de Ivanes a su vez también, sus antecesores, forman parte de esta dinastía rúrica, porque recordamos que la historia de Rusia, aun siendo muy complicada en muchos aspectos, en el aspecto de las dinastías, al contrario que ocurre con otras zonas, es muy simple en el sentido de que solo tiene dos, esta y los Romanov. Ujú. Entonces, bueno, aquí comienza esta dinastía. El personaje protagonista de esta dinastía, un personaje que es
tiene muchos matices legendarios, se mueve entre la frontera de la historia más pura y la leyenda, sería el famoso Riurik. Este Riurik, aparte de ser famoso por, ya digo, por los cantos, los escritos que pudo inspirar desde el punto de vista legendario, es el que de alguna manera se consolida como príncipe. Todavía quizás no, pero bueno, va a dar forma, digamos, a lo que será el contexto en el que luego posteriormente va a surgir una de las principales zonas o uno de los principales estados de los que beberá después la Rusia que vamos a ir viendo, que va a ir apareciendo, que sería Novgorod. Más tarde la República de Novgorod que todos conocemos, ¿no? Y este es el que lleva la capital de este estado naciente a Kiev por primera vez. Y es donde se asienta lo que posteriormente va a ser la Rus de Kiev o el Rus de Kiev. Este Rus de Kiev o esta Rus de Kiev, como digo, tiene su historia hasta el punto de que, como vimos, inspiró un programa entero de Bellum Artis fascinante. Por tanto, no vamos a adentrarnos tanto en ello, pero sí simplemente por poner en contexto a toda esta historia, pues hablar de Vladimiro I de Kiev. Sí, explica un poco, digamos, Sí. el contexto para que la gente lo entienda. Claro. Y el que quiera saber más, que vea el programa de José Sotochica. Eso es. Digamos, yo creo que el que quiera conocer Rus de Kiev al completo va a ser el mejor programa que hay en internet, yo creo, de Rus de Kiev, el completo. El que quiera conocer Iván el Terrible va a ser este. Sí, ese programa, ya digo, es una pasada. Pero bueno, por mencionar un poco qué va a salir de aquí, tenemos que ir viendo ya, digamos, desarrollos importantes que luego van a tener su impacto en la Rusia posterior. Por ejemplo, ya en el año 988, bajo el gobierno de Vladimiro I de Kiev, esta Rus de Kiev se va a convertir al cristianismo ortodoxo. Esto es un paso muy importante porque vamos a ver un mosaico amplio de religiones que van a favorecer movimientos, conflictos que van a ir generando diferentes estados hasta luego desembocar en esta Rusia de Iván. Otro de los personajes que merece la pena citar con letras grandes en el repaso breve de la Rus de Kiev sería Yaroslav I el Sabio, llamado el Sabio porque fue bajo su gobierno bajo el cual tenemos datos de gran interés, por ejemplo, que esta Rus de Kiev alcanza su máxima expansión en torno al año 1050. Si cogemos un mapa y vemos un poco hasta qué punto llegó esta Rus de Kiev antes de desaparecer, como veremos después, por causa de la invasión mongola, pues veremos que ocupa desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico, toda la parte de esta Rusia que podemos considerar occidental, Bielorrusia, Ucrania, ya van a tener sus fronteras bien definidas. También bajo Yaroslav I vamos a tener importantes avances en el campo, por ejemplo, legislativo. Va a surgir en estos años también lo denominado Justicia de la Rus, que es un compendio de leyes de las cuales van a beber posteriormente otros compendios como el del propio Iván IV. Y es importante a nivel administrativo este avance también. Y luego tenemos en el campo del arte, de la arquitectura también, los momentos en los cuales se llevan a cabo las construcciones de varios de los templos más importantes del ámbito ortodoxo de Rusia y que por tanto son importantes elementos de esa herencia cultural que tantos rusos, y ya no solo rusos, sino los propios ucranianos también, pueblos hermanados en tantos aspectos, este es uno de ellos, ¿no? Esa herencia cultural de la que van a beber ambas naciones actuales, ¿no? Y, por ejemplo, por citar la Catedral de Santa Sofía de Novgorod, que data de este periodo de gobierno de Yaroslav I, que fue construida entre los años 1045 y 1052, que es la catedral más antigua de Rusia. Pero voy a poner también, la que tengo puesta ahora es otra de la época, un poco posterior, sí, pero pongo la de la Catedral de la Dormición, que es de Vladimir, que también es de esta época. Ahí está. 1158 a 1160 es un poco más posterior, pero como digo, por citar
reflexiones que puedan resultar de interés para los que nos estén viendo y escuchando, como es todo el tema del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, que también estáis cubriendo desde Bellum Artis. No, que la gente no se puede quejar, ¿eh? Que programas hicimos aquí Madre para mía. explicar todo. Eso es, muy, muy recomendables también. Pues citar como esta herencia cultural es un denominador común de ambos. Estas catedrales, esta herencia legislativa, todo tiene, digamos, un punto de encuentro en esta época ya tan temprana como es la de la Rus de Kiev. Esta Rus de Kiev que va a desaparecer poco a poco, no del todo, se va a ir desglosando, como veremos, en diferentes estados, pero se considera bueno, que ve su caída en el año 1240 con la invasión mongola. Ujú. Y esta invasión mongola, tiene su impacto a través concretamente de la Horda Azul, una de esas hordas herederas del gran imperio de Gengis Khan. Esta en concreto la lideraba Batu Khan, un personaje importante, uno de los khanes más importantes de la historia de los mongoles y sobre todo de esta desintegración posterior y demás. Era nieto, de hecho, de Gengis Khan. Y se van a empezar a hacer con el control de todo este territorio. De hecho, todos sabemos que el imperio mongol es el imperio continuado, es decir, la extensión sin interrupción de los imperios más grandes, si no el más grande. Desconozco si Era hay el más por ahí extenso. alguno Yo me suena que, de la historia. digamos, por tierra, sin interrupción, era el más grande de la historia, sí. Exactamente. No el más Creo duradero, pero el recordar- más grande sí. Eso es. Creo recordar datos como que en extensión el británico del siglo XIX-XX, no recuerdo muy bien, No, el hay 19, alguno que le sí. supera, Ujú. pero si cogemos un mapa de esta época, unas décadas más tarde, en torno al año 1280, es cuando el imperio mongol alcanza su mayor extensión y abarca pues prácticamente toda Asia. Si vemos el mapa vamos a poder comprobar que todas estas zonas de esta Voy a buscar un mapa ya. Rusia, sí, de esta Rusia, digamos, occidental, están absolutamente cubiertas por el color del imperio mongol. Sin embargo, bueno, cuando se establecen en estas zonas más orientales, perdón, más occidentales, estas zonas de la Rusia actual en su parte occidental, lo que hemos dicho, Bielorrusia, Ucrania y demás países, reciben o se suele considerar que esto ya es la Horda de Oro, es decir, este estado mongol que ocupa todas estas zonas, vamos a decir, europeas. Y bueno, en cualquier caso, toda su cultura va a seguir siempre ligada y vinculada a lo que es la cultura de los mongoles. Por tanto, esa fusión, digamos, de aspectos va a quedar cubierta un poco bajo el nombre de los tártaros, ¿no? Los tártaros van a ser todos estos mongoles y herederos de los mismos que se van a ir moviendo tanto a lo largo de estos años en los cuales la invasión tiene su efecto, como después cuando se va a desintegrar, como veremos, y bueno, a conformar diferentes estados más pequeños. O sea, ahí la Horda de Oro eran mongoles, pero tienen una conversión al Islam, ¿no? También que les diferencia a lo mejor de los mongoles que fueron emperadores en China, ¿no? Es decir, Sí. esa conversión al Islam es un elemento que yo creo que les diferencia del resto de pueblos mongoles, ¿no? Fundamentalmente. Luego hay estados herederos que veremos de esta Horda de Oro que también se va a desintegrar posteriormente bajo los gobiernos de los principales monarcas, príncipes, llamémoslo así, de ese Principado de Moscú, de esa Rusia posterior. Pero la religión es un aspecto muy importante, como bien señalabas, porque como decía también al principio, va a generar conflictos. Y aquí sí que va a haber canatos, que veremos ahora, que son puramente musulmanes, de hecho con una religión y un credo islámico muy potente, y otros que se van a mantener, quizás por estar en zonas más inhóspitas y demás, con religiones chamánicas. Esto es algo muy importante que veremos luego, porque curiosamente a Iván IV, nuestro protagonista de hoy, lo que le preocupaba realmente era el avance del Islam. Entonces se va a convertir también, en cierto modo, en paladín de ese cristianismo, como también lo había sido nuestro amigo Vlad Tepes, del que ya hablamos, ¿no? Van a tener esa similitud. Pero bueno, como digo,
nos situamos en esa invasión mongola y en sus años posteriores, décadas posteriores, y ya finalmente vamos a ir viendo cómo a su vez se dan desgloses, se dan cismas, digamos, entre los territorios, porque estos mongoles, precisamente por esto, por asuntos también religiosos, pero también por asuntos administrativos y demás, siempre van a estar sumergidos en una continua conflictividad, digamos, van a estar siempre siendo muy rivales y teniendo desavenencias entre ellos en todo momento, ¿no? Y van a dar lugar a diferentes estados más pequeños. Dentro de este mapa que veíamos del amplio territorio mongol, sí que resisten tras esa desaparición de la Rus de Kiev, de alguna manera con cierta independencia, algunos estados más pequeños, como son la que ya mencionamos antes, la República de Nóvgorod, o el Principado de Moscú, que también comentabas al principio. En cuanto a la República de Nóvgorod, podemos citar a un personaje, aunque sea por encima, que es Alejandro Nevsky. La importancia de este personaje es que mantuvo una férrea resistencia contra estos mongoles, a pesar de que se daban relaciones de tributo entre estos estados, y siendo estados más pequeños siempre van a estar dependientes de otro estado mayor, de otra potencia, podríamos denominar principal, como será posteriormente el Imperio Otomano también, en este caso los mongoles o la propia Rusia cuando adquiera fuerza. Entonces, digamos que se jugaba con esa frontera. Los mongoles siempre, o los tártaros, vamos a denominarlos ya así, seguían anhelando el control absoluto de todas estas tierras, y gente como este Alejandro Nevsky, príncipe de Nóvgorod, que gobernó entre los años 1236 y 1240, va a permanecer como paladín de la frontera, siempre consiguiendo que al menos por la fuerza, en el sentido de la conquista, no penetren en esa zona de Nóvgorod. También hizo frente a otros pueblos belicosos fronterizos de esta república, como podían ser los caballeros teutones, que también pululaban por ahí con afanes expansionistas, o la Suecia del momento, también muy poderosa. Este Alejandro Nevsky, si no me equivoco, llegó a ser santo. No sé si llegó a ser santo, ¿no? Es que la Iglesia ortodoxa rusa es muy curiosa porque considera santos la manera de otorgar esa santidad a los personajes históricos tiene que ver con lo mucho que resistieron al enemigo. Bueno, sí, es una defensa. Bueno, sí. No, digamos, no en sí como, digamos, lo que nosotros pensaríamos como un santo en cuanto a virtudes teológicas, pero sí que a lo mejor como defensor de la Iglesia, es decir, sí. Exactamente, sí. Es curioso esa diferencia, porque, como muy bien decías, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados quizás a santos que son ejemplos de personas que mantienen siempre esa doctrina más piadosa, más de la paz, ¿no? Quizás. En este caso, los santos de la Iglesia Ortodoxa rusa, muchos de ellos son personajes que eran auténticos guerreros, señores de la guerra, que ejercieron como paladines de la defensa de su tierra y, por tanto, de su credo. Aquí, por ejemplo, en España, hubo el San Fernando, ¿no? Que había sido conquistador de Sevilla, pero no es santo por conquistar Sevilla, sino porque era muy creyente y por su, digamos, vida religiosa, es decir, por su interior, ¿no? Es decir, es verdad que colaboró y defendió la conquista de Sevilla y de otros territorios, pero no es por eso lo que yo sepa, ¿eh? Pero sí que es santo, y de hecho, pues hay un icono, un parecido a un icono. Lo que es muy famoso de Nevsky, estoy poniendo ahora mismo el fotograma de una película de 1938, si no recuerdo mal, que tuvo su esplendor en 1941, recibió premios y fue cuando se estrenó, que es Alexander Nevsky, que es un juego de la URSS, la Unión Soviética. Usa a este personaje como defensor de la rodina, defensor de la patria, y es una película que Stalin, digamos, le dio mucha fuerza a esta película y la usó como propaganda ante el ataque alemán. Y es la película de Alexander Nevsky porque lucha contra los teutones y defiende, digamos, a la madre Rusia del invasor germano, ¿no?
Y justo Sí, le viene muy bien para la historia de que le está pasando en el momento exacto. pues mira, justo por un lado me voy a apuntar la película porque no la conocía y me encanta el cine clásico y sobre todo el más desconocido. Y Ah, por pues otro este. lado, has mencionado un término muy importante. En estos momentos, bajo la, bajo la figura de este Alejandro Nevsky, quizás no tanto, pero sí ahora a continuación pasaremos a hablar de la parte del Principado de Moscú, donde ya vamos a tener nombres como, Ujú. como el primero de los Ivanes, Iván I de Moscú, ya se va a, de alguna manera, a utilizar quizás, no sé si de una manera exacta y literal, pero sí el concepto y la idea de esa madre Rusia, que es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar el devenir de este territorio. Sobre todo, como veremos, bajo la figura de Iván III de Rusia, que es el primero de los gobernantes que ya lleva ese de Rusia y no de Moscú como tal, debido a la gran expansión que, bueno, lo vamos a ir viendo. Em, ahora mismo a continuación, porque el siguiente de los pasos a dar en esta historia sería ya fijarnos en el Principado de Moscú, también otro de estos estados herederos después de esa invasión mongola de la antigua Rus de Kiev, que van a mantener cierta independencia. Como decía antes, el Principado de Moscú paga tributo anual, además no poco, Ujú. al Imperio mongol, a esta horda de oro, a los tártaros. Sin embargo, ocurre algo peculiar con este territorio, y es que es una zona muy estratégica. Está ubicada entre ríos, en zonas muy boscosas, en zonas muy agrestes, muy inhóspitas, y curiosamente, a pesar de que Moscú fue quemada por los tártaros, incluso antes de este año concreto de 1240, en el que consideramos que tuvo lugar esta invasión como tal, en el año 1238 Moscú es pasto de las llamas por causa de la invasión de los tártaros. A pesar de eso, queda, no sé si decir olvidada o al menos un tanto Ujú. ignorado este territorio, y gracias a esto pues vamos a tener que en el Principado de Moscú van a prosperar ciertos elementos que le van a otorgar cierta independencia de los tártaros, de esta horda de oro, y lo que va a propiciar que posteriormente, de aquí, poco a poco vaya surgiendo ya como punto de inicio un estado verdaderamente potente que poco a poco pues va a ir ganando fuerza y por tanto a incomodar a los estados fronterizos. Ujú. Entonces, bueno, lo primero que se va a pretender con el nacimiento de o la prosperidad, el desarrollo de este Principado de Moscú, es el conseguir acceso a los mares Báltico, Negro y Caspio, que quedan un poco equidistantes, digamos, a lo mejor en esta zona del Principado de Moscú, y que era algo fundamental para hacerse con una posición férrea en este mapa de este momento de la historia, ¿no? Entonces vamos a ir repasando un poquito mencionando un poco por encima a los gobernantes que tuvieron importancia antes de que Iván IV, nuestro Ujú. Iván el Terrible, llegara a escena, ¿no? Iván I de Moscú fue príncipe de Moscú o de Moscovia entre el 1325 y el 1341. Este ya empieza a tener intenciones claras de expansionarse, de llevar las fronteras de este Principado de Moscú lo más lejos posible, y lo hace de manera exitosa, sobre todo comiéndole terreno a la Lituania de la época, a ese Gran Ducado de Lituania. Es fundamentalmente en esa dirección en la que se expande. Más adelante, con Iván III de Rusia, ya de Rusia, llamado el Grande, es cuando se da la gran expansión, que si no me equivoco, y el dato, si no es incorrecto, creo que es así, cuadruplicó el territorio de lo que era este Ujú. Principado de Moscú. Por tanto, ya empezamos a hablar de una Rusia más como tal, y además, debido a la importancia que tuvo que dicha expansión se realizara, eh, arrebatándole terreno a la potencia que por aquel entonces también intentaba prosperar y que por tanto era enemiga de este avance del Principado de Moscú, la ya mencionada República de Nóvgorod, que cae concretamente en el año 1478.
La, la señal, digamos, el acontecimiento curioso que se considera el final de esta República de Nóvgorod es el momento en el cual consiguen hacerse con el control de la zona y arrebatan a uno de los templos su campana principal y se la llevan a Moscú. Esto tuvo su simbología porque esa campana era con la que se convocaba al denominado Veche, que era esa asamblea de la época, ese cónclave que utilizaban en la República de Nóvgorod pues, para llevar a cabo los asuntos importantes y para gestionar y administrar todos sus movimientos. Entonces, Sí, foto de ellas, porque como vi varias en Moscú, en el Kremlin, ¿será alguna de esas? No. pues la verdad es que no lo sé. Tengo el dato, pero no sé exactamente. Es algo muy curioso, algo que se dio también aquí en España, cuando se dio todo el tema de la Reconquista y todo esto. También hubo muchos episodios de estos en los cuales se utilizaban las campanas como un símbolo cristiano, un símbolo religioso frente al Islam, y eran arrebatadas y se las llevaban de un sitio a otro como elemento representativo, ¿no? En este caso pasa un poco lo mismo. Esa campana era, digamos, la señal acústica que se tenía para convocar a los principales dirigentes de Nóvgorod y fue la que se llevaron a Moscú como símbolo de, ya digo, de la caída de esta república que desaparecería bajo el yugo de lo que sí va a prosperar, como veremos, que es el Principado de Moscú. Y luego hay algún detalle también que tiene mucha importancia en este gobierno de... ¿Era campana Uglich? No. No lo sé, no tengo el dato. Es que hay algo de que tenían la costumbre de ajusticiar campanas los rusos. Ajá. Y les daban con un hierro ardiente para... aquí espera. En 1592, no, es la época posterior, no. Es una campana que la rompen. Le arrancan la lengua, el badajo y le cortan las orejas, las asas de las que se cuelga la campana, como un castigo a la ciudad. En vez de en tiempos por lo que me dices, en tiempos de Basilio, el padre de Iván IV. Y luego, como te decía, hay un detalle también que me parece de relevancia y que me parece interesante de mencionar al menos, y es el hecho de cómo es también bajo el gobierno de Iván III de Rusia el Grande, cuando se asumen y se adquieren diferentes elementos representativos, diferentes iconos de lo que fue la antigua gloria del Imperio Bizantino. Como todos sabéis, el Imperio Bizantino cae en 1353 y es en este momento cuando su herencia se la disputan diferentes territorios. Y Moscú se hace un poco con esa titulación, digamos, tácita de herederos del Imperio Bizantino. Hasta el punto de que este Iván III de Rusia se casa con Sofía Paleólogo, la que ya luego va a ser abuela de Iván IV, como abuelo es precisamente Iván III, que era sobrina de Constantino XI, el último emperador bizantino. Paleólogo, ¿no? Exactamente. Y bueno, pretende con esto realizar un vínculo, una conexión estrecha con lo que es este imperio bizantino recientemente desaparecido. Lo que se considera en la historiografía como la Tercera Roma, la herencia de Bizancio. Esto se traduce en ciertos elementos, como por ejemplo un elemento estético que todos conoceréis, que es ese gorro monómaco, que es ese gorro tan típico ruso con el que habitualmente se representaba también a nuestro Iván IV en el arte, en las pinturas, en las ilustraciones, que es esa especie de gorro cónico, siempre fabricado en metales preciosos, con mucha pedrería y joyería, que suele estar coronado en la cúspide con una pequeña cruz y que luego por debajo tiene, en la parte en la que se encasqueta, digamos, en la cabeza, siempre cubierto con piel de marta cibelina. He leído por ahí que eran habitualmente
construidos o manufacturados con esta piel. Muy importante este animal. Quedémonos con el nombre de esta Marta Cibelina, que va a traer mucha comba después, posteriormente, como veremos. Efectivamente, lo estoy viendo que lo estás compartiendo. Ese sería el gorro monómaco, quizás el elemento visual más representativo de esa herencia que quisieron, a la que se quisieron agarrar ya en estos tiempos de Iván III de Rusia. Pasaríamos ya a mencionar, aunque solo sea por encima, a Basilio III, hijo de este Iván III y padre ya de nuestro Iván IV, nuestro Iván el Terrible. Basilio III, curiosamente, vuelve a utilizar, o al menos la historiografía lo presenta como tal, como Basilio III de Moscú, a pesar de que su política expansionista también fue importante. Gobernó entre los años 1505 y 1533, que es el año en el que ya vamos a adentrarnos en la aventura y en la historia de nuestro protagonista, de Iván el Terrible. Basilio III muere de la misma manera que muere, por ejemplo, el padre de otro de los crueles que aparece en el libro de crueles, que es Gildegué. En una partida de caza, un jabalí le provocó una herida tan grave que agonizó durante varios días y finalmente murió. Iván es nombrado Gran Príncipe de Moscú en este año de 1533 con tan solo 3 años. Como todo el mundo se puede imaginar, hay que establecer una regencia que ya dejó zanjada más o menos y preparada Basilio III, porque ya agonizando sabía que su final estaba cerca. ¿Y quién se hace con esta regencia? La madre de Iván IV, esposa de Basilio, que es Elena Glinskaya, un personaje sumamente importante en la biografía de Iván y también en el devenir de Rusia, porque Elena va a gobernar durante 5 años en lo que se considera o se llama el reinado de Elena, y fue un gobierno realmente próspero e importante. Desde el punto de vista administrativo, Rusia va a tener en estos 5 años avances, ya digo, significativos, como por ejemplo una importante reforma en la moneda. He visto por ahí noticias que decían que no hace mucho tiempo se ha descubierto una moneda que tiene unas características bastante particulares y que da a pensar que por la época correspondiente a estos 5 años del reinado de Elena, y que es una moneda de un coste que hasta entonces no existía, que se introdujo en estos momentos, con lo cual, no fue ni mucho menos una regencia, digamos, poco importante o plana en ese sentido. También hubo muchos tratados de paz con esos, en todo momento, belicosos estados vecinos que pudieron mantener un poco la estabilidad de este, de momento, Principado de Moscú. Pero la importancia que tiene en la figura de su hijo Iván es sobre todo porque Iván ya va desde muy pequeño a darse cuenta de que la posición en este caso, de su madre como regente, pero en cualquier caso del gobernante de Moscú, es realmente peligrosa y bueno, muy vulnerable. Los boyardos, estos nobles rusos, van a estar en todo momento pretendiendo derrocar a Elena, que además, por ser mujer en esta época, pues va a tener claramente una posición de desventaja. Hasta el punto de que, bueno, efectivamente va a morir en 1538 envenenada. Iván siempre lo sospechó, esto es algo que nunca se pudo confirmar y que la historiografía moderna y la arqueología más moderna ha podido más o menos confirmar a través del estudio del esqueleto de esta mujer, Elena Glinskaya, en el cual se localizaron sospechosas cantidades y proporciones de mercurio, precisamente. Parece ser que Iván estaba en lo cierto en este año de 1538, cuando con tan solo 8 años va a asumir de una manera, al menos sobre el papel, administrativa, el poder, a pesar de que esos boyardos van a estar en todo momento como su sombra, bajo la sospecha de la conspiración y en todo momento
planeando derrocarle. Iván, como decimos, desde estos momentos tan tempranos y prematuros, se va a dar cuenta de quiénes son sus enemigos. A pesar de que él vive en palacio, acompañado de otro personaje importante en su infancia, que fue su hermano pequeño, de nombre Yuri, creo recordar, que además Este era estaba... sordomudo, ¿no? O Exactamente. sordo, por lo menos. Exactamente, tenía una discapacidad que se cree que era sordomudo, era la discapacidad que tenía. Motivo a mayores para esas vejaciones y humillaciones que sufrieron los dos hermanos por parte de los boyardos que los tenían pues prácticamente a pan y agua para que sobrevivieran más o menos Ujú. en uno de esos palacios en los que estaban recluidos. Em, Bueno, en este corazón del Kremlin es donde ya se van a ir manifestando los primeros problemas mentales de Iván, sobre todo pues incrementados por esa locura y esa obsesión que a lo largo de toda su vida y cada vez más va a ir experimentando, porque es curioso, ¿no? Dejando a un lado el aspecto más bélico, expansionista, digamos, político, es muy curioso analizar la biografía de Iván. Yo cuando escribí su biografía, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención también, a pesar de todo lo que luego terminaría siendo un auténtico monstruo, Ujú. el terrible, pero esa posición tan vulnerable en la que tú estabas como personaje más importante de lo que ya era y terminaría siendo una potencia muy poderosa, pero a su vez quizás el más vulnerable, quizás de toda la nación, ¿no? El personaje al menos que más gente quería ver muerto Sí, sí. en esos momentos, A ¿no? ver, Entonces, es verdad que son estados, ¿no? Que se están configurando y la debilidad de estos personajes, y no llegan a ser tan crueles o tan duros, hubiese implicado el fin a lo mejor de su reinado e incluso de la configuración del Estado. Aunque lo más seguro que estos boyardos hubiesen apostado por otro candidato y lo hubiesen manejado. Es decir, al final yo creo que lo que es el Estado seguiría con una mayor debilidad. A lo mejor no se hubiese podido expandir como se expandió con este Iván cuando se convirtió el terrible, ¿no? exactamente, además que, bueno, el juego de boyardos, como sin ningún tipo de reparo, intercambiaban su fidelidad hoy a uno, mañana a otro, en fin, era realmente una situación muy inestable. De hecho, en el año 1543, cuando Iván tiene 13 años, es cuando da el paso que le afianza en su posición de gobernante, porque precisamente una de las primeras cosas que hace, por no decir la primera, como gobernante, una de las primeras órdenes que da, podemos decirlo así, es ejecutar a todos esos boyardos que le habían maltratado durante su infancia y a todos aquellos otros que eran sospechosos de estar en su contra, ¿no? Se cree que esperó quizás hasta este momento, pues porque esa organización de los boyardos que estaban en su contra a lo mejor había perdido peso a medida que él, pues ya siendo más mayor, cuando hacemos comparativas y establecemos comparativas entre el hoy Ujú. y aquellos tiempos, siempre tenemos que restarnos, ¿no? Bastantes años a lo que hoy en día nos resulta normal, ¿no? Ya con 13 años, aun siendo un niño, él ya tenía una posición suficientemente férrea como para establecerse en el poder, como así hizo. Sí, ya podía estar casado ya perfectamente. Efectivamente. Y aparte, pues bueno, vemos que no se conforma simplemente con ordenar la ejecución de esos traidores o supuestos traidores, que era algo perfectamente normal, sino que lo que ocurre con todos estos gobernadores crueles, su denominador común, ir un paso más allá y establecer la cultura del terror, la estrategia del terror para amedrentar a posibles futuros opositores, ¿no? Entonces, las ejecuciones que Iván ordena de estos boyardos que tanto le dieron por saco, ¿no? Pues Ujú. son realmente atroces. Te dio consejo a Brad Tepes. Sí, sí, porque los empalamientos también van a estar por aquí, pero vamos a tener además de ello muertes a golpes de vara, de palos,
abandonados en mazmorras para que el frío o el hambre, lo que primero les entrase, acabase con ellos. O algo que sí que es bastante común en el gobierno, ya no solo de Iván, sino en diferentes gobiernos de estos estados del este, que es el entregar a los enemigos, a los reos, a los perros, a jaurías de perros hambrientas que terminaban por devorarles. Eso es algo que sí que parece bastante documentado, porque, bueno, o bastante fidedigno por aparecer en numerosas de las crónicas. Entonces, llegamos al año 1547, año importante porque es el año en el cual ya se va a producir la coronación de Iván, que no tendría mayor relevancia si no fuera por ese título que ya decíamos al principio, que va a ostentar por vez primera. Se hace nombrar zar en la Catedral de la Dormición, una ceremonia que, por supuesto, lleva a cabo uno de los personajes también importantes en su biografía por ser, su mentor, de alguna manera, ya no solo desde el punto de vista académico o de formación, sino también como consejero en diferentes facetas políticas, que es el metropolitano o patriarca de Rusia, el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, que fue Macario de Moscú. Como decimos, entre otros muchos títulos, Iván IV se convierte en zar, un término que también está sujeto a numerosas... Una pregunta. Espera, es que estoy ahora buscando yo, porque me suena, al ver la foto que me acabas de pasar, de la Catedral de la Dormición de Moscú. Sí. Es la foto que yo vi. Espera un segundo, ¿eh? No, la confundí con una que fue la que destruyeron para hacer una piscina, pero no sé. Es muy parecida. No, esa es más moderna. Ah, pues desconocía ese No, dato. no es esta. No. Pero es que de todas maneras, la Catedral de la Dormición, perdón, que es la que efectivamente has puesto ahí en imagen, que es esta famosa catedral tan típica e icónica, casi blanca en su totalidad, con las cúpulas doradas, es la de la Dormición, porque sí que hay hay confusión a veces con la que va a ser el icono fundamental y básico de la Moscú hasta nuestros días, y destino turístico por excelencia, que es esa catedral de Moscú de San Basilio, que es la que ya tiene esas cúpulas súper coloridas, con esa textura tan rara y que tiene esa arquitectura y ese arte tan extraños, ¿no? Que se va a construir precisamente por orden de Iván IV, un poquito más tarde, lo veremos ahora, para conmemorar la batalla y el éxito del asedio del Kanato de Kazán. Pero esa Catedral de la Dormición, que sí que es esa que tiene las cúpulas doradas, es donde se nombra zar a Iván. Estaba comentando lo del zar. Tiene diferentes connotaciones, digamos, y según la fuente que consultes, algunos le otorgan un origen y otros otro con respecto a de dónde viene este término, ¿no? Parece ser que lo más probable es que venga como heredero de César, de ese César de la antigua gloria romana, que tanto reivindicaban y de la que tanto quisieron establecerse como herederos, ¿no? Pero, como decimos, esto lo que va a traer de importancia fundamental es que bajo este título y bajo esta persona, porque vamos a ver que poco a poco Iván va a ir navegando y dirigiendo su gobierno hacia una posición totalmente, podemos considerar, absolutista, quizás no desde el punto de vista del absolutismo moderno que después vamos a poder observar en otras partes de Europa, pero hay que tener en cuenta que Iván pretende que esa unificación que quiere llevar a cabo se haga bajo la figura de su persona y únicamente de su persona. Entonces, este nombramiento de zar va enfocado a eso, de ahí la importancia, y en torno a esta figura se irá estableciendo este zarato que, como ya dijimos, pues generará el posterior imperio en 1721, la Unión Soviética del 1922 y demás. En este año de 1547 es cuando se casa también
es un dato biográfico importante también en la biografía de Iván. No, no es un dato que pueda quedar huérfano en su biografía, como sí lo fueron, por ejemplo, sus otros 5 matrimonios, porque se cree que estuvo casado hasta en 6 ocasiones y, sin embargo, poco se sabe del resto de sus mujeres, pero sí de esta primera, de Anastasia Romanovna, por la importancia que tuvo esta mujer en su vida. Hasta que murió en 1560, envenenada también, algo que también sospechó Iván y algo que se confirmó de la misma manera con el análisis del esqueleto y de los restos de esta mujer en su sepultura. Un pequeño paréntesis, es curioso ver cómo la arqueología soviética estaba muy empeñada siempre en profundizar en sus orígenes. Se preocuparon mucho de analizar muy bien sus orígenes, sobre todo si los podían vincular, como estamos viendo, con el pasado glorioso de otras potencias de la antigüedad, como era Roma, ¿no? Entonces, esto de las profanaciones de tumbas para analizar los huesos y demás estaba muy a la orden del día en la arqueología soviética. Anastasia Romanovna influyó bastante en el gobierno de Iván y podemos considerar que para bien. Estos momentos son los momentos más lúcidos de Iván y los momentos y los años en los cuales de alguna manera se puede considerar que esa locura que venía arrastrando se vio apaciguada en cierto modo, ¿no? Y es en estos años donde tenemos datos importantes en su gobierno de los que nos hablan del prestigio y de lo buen gobernante que realmente fue Iván IV en muchos aspectos. En el año 1549 funda lo que se denominó el Zemski Sobor, que es una reunión parlamentaria muy importante, de gran relevancia precisamente porque es la primera que convoca a representantes tanto de la nobleza como de la iglesia como del pueblo llano, todos a la vez, para llevar a cabo todo tipo de administraciones. En el año 1550 se funda también, surge lo que se denomina el Sudevnik. Es un compendio de leyes, unos tratados legislativos que también tuvieron mucha importancia porque de ellos bebieron tratados posteriores y fueron el comienzo del hilo que llegaría hasta nuestros días y hasta la Rusia actual. Y de igual modo, en el ámbito religioso también llevó a cabo importantes reformas, como fue el Concilio de los 100 Capítulos del año 1551, en el que, de alguna manera, supedita el poder de la Iglesia al poder real y con ello consigue que el peso de la religión, cristiana ortodoxa, coja peso y se convierta en uno de los pilares fundamentales de lo que él quiere que sea esa Rusia unificada y que luego veremos que va a suponer tirar por uno u otro lado en los posteriores movimientos a nivel expansionista. Ahora me centré, mira, es que llevo aquí yo dando vueltas, viajando por Google Maps, y la Catedral de la Dormición es una de las que está, lo voy a poner ahí para que lo vea la gente, porque hablando un poco del poder, lo que acabas de comentar, ¿no? De la religión, ¿no? Sí, el Kremlin, para muchos que no estuvieron allí, es solo el edificio, digamos, del presidente, ¿no? Del zar. Pero realmente es un complejo religioso muy importante. Voy a poner aquí un poco para que lo veáis. Ajá. Y hay por lo menos una catedral, 2 catedrales, 3 catedrales, 4 catedrales, 5 catedrales, 6 catedrales. Bueno, ahí catedral lo llama a una iglesia importante. No es que sea sede de un obispo, porque o fue sede del obispo en un momento, ¿vale? Y una de ellas es la Catedral de la Dormición. Eso es. Que es justo esta que os voy a enfocar aquí. Bueno, la cámara enfocó demasiado cerca, ¿vale? Pero bueno. Sí. Y es esta aquí. Y aquí está. Si veis, ya es románica. Y tiene todavía los frescos. Y esto está justo en el Kremlin. Digamos, aquí estos son los edificios presidenciales. Pero esta es la parte religiosa del Kremlin. Y la famosa, la que tú dices, está en la Plaza Roja, está fuera. Extramuros. Eso es. Y la que yo decía es una que Stalin mandó tirar para hacer piscina. Y se reconstruyó en época ahora actual. Pero no me acuerdo. Pues mira, desconocía ese dato. Esta es esta. La Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Esta.
Ajá. ¿Sabes? Para que lo veáis, para que veáis. Esta fue la que se tiró y se reconstruyó. Pues un dato interesante, la verdad. Cuando la vi blanca y tal, pero bueno, es que me lié con esta. Pero no, la que es de dormición está justo en el Kremlin, ¿vale? Ajá. Para que hagáis una idea. Y ahora Muy no bien. encuentro. Ahí está, Catedral de la Dormición. Ajá. Digo para que viajemos por internet. Sí, sí, es súper interesante ir viajando por la Moscú actual para ver precisamente la herencia Mm. de estos gobernantes, que ya es mucha y ya es muy importante. Pues Bien, pues si te parece, Paco, entramos un poco en el asunto ya de la política exterior, lo que va a ser eh, la parte, digamos, expansionista hasta conformar lo que es ya la Rusia más actual. Lo primero que se puede decir de este momento, de la historia, de este afán expansionista de Iván, es que tuvo un gran éxito y un gran fracaso en lo que fue su política exterior. El gran fracaso lo vamos a ver dentro de un ratillo cuando analicemos la guerra Livonia, que fue su intención de abrirse paso hacia el mar Báltico, Ujú. algo que nunca consiguió. Sí tenía, y si cogemos un mapa, la gente puede decir, tiene salida al mar, bueno, pero una salida muy poco beneficiosa a través del río Narva, y bueno, y estaba opacado totalmente ese territorio por el principal núcleo comercial del mar Báltico, como veremos después. Eso es algo que Iván nunca consiguió. Su gran éxito, la conquista de Siberia, que veremos al final de sus años, ¿no? De sus años ya finales de gobierno, que es algo que sí consiguió y que veremos que no tiene solo su importancia a nivel territorial, en el hecho de haber podido anexionar tanto territorio de una tacada a lo que es la Rusia que posteriormente seguiría creciendo hasta la Rusia actual, sino la importancia que ese territorio tenía en su momento. Entonces, para comenzar hablando de este tema, tenemos que decir que el ejército ruso en este momento sí se puede considerar profesional, pero estaba nutridos fundamentalmente por mercenarios de zonas colindantes a esta zona de la Rusia más occidental. En el año 1552, Iván IV establece como principal objetivo el Kanato de Kazán. Como ya hemos dicho antes, esa horda de oro se va a ir desglosando poco a poco en diferentes estados tártaros que van a ir comiendo territorio por diferentes zonas, se lo roban y arrebatan los unos a los otros y demás, y por ahí Iván va a intentar expandir sus fronteras precisamente para ir menguando el poder de estos kanatos, como eran el de Kazán y el que posteriormente conquistaría también más tarde, de Astracán, que eran quizás los más importantes e icónicos dentro de esa herencia cultural que decíamos antes, que tanta importancia tenía en el aspecto también religioso, eran kanatos musulmanes y demás. Y vamos a ir viendo un poco por dónde se van moviendo. Estos ejércitos, como decía, estaban formados por diferentes destacamentos, diferentes grupúsculos, por así Ujú. decirlo. Y en el lado de los tártaros de Kazán vamos a encontrarnos también con la ayuda de otros nómadas turcos, como por ejemplo los tártaros de la horda de Nogai, que también eran un estado importante, más vinculados al Imperio Otomano ya. Le pagaban tributo y siempre, como decimos, son estados supeditados al poder de potencias más grandes, y demás tribus, como pueden ser grupos de tribus nómadas que había por las regiones del Volga. Las cifras, como siempre decimos, son realmente poco fidedignas, en el sentido de que unas fuentes hablan de unos números, otras fuentes hablan de otros, pero vamos a poder establecer más o menos cifras como que en el bando ruso se llegaron
a juntar 150.000 hombres Ujú. con 150 cañones. Estamos en una época de la historia en la que la artillería es fundamental y básica, por no decir el elemento principal de cada uno de los ejércitos, A mí me frente parece, a a un... ver, a mí Sí, realmente 150.000 y 150 me parecen dos números demasiado perfectos ahí, 150.000 y totalmente. 150. Totalmente. Frente a unos 60.000, perdón, por parte del bando tártaro. También un número muy redondo. No obstante, aquí sí que podemos analizar en esta batalla del asedio de Kazán del año 1552 elementos que son bastante importantes y muy curiosos y de interés para los amigos de Bellum Martis, porque realmente son avances o curiosidades militares que a mí siempre me gusta reseñar. En primer lugar, vamos a hablar de un nombre propio de mucha importancia en este asedio, en esta batalla, pero también en otras venideras, fue Iván Vírozkov. Este señor fue el principal ingeniero militar de Iván IV. A él se deben varias proezas y varias de las cuales tuvieron lugar en el asedio de Kazán. Por ejemplo, una ciudadela, un fuerte de madera de Svilaz que bueno, podemos entender quizás como la que estás mostrando en este momento, eh, no es la parte, digamos, rusa, pero, pero sí que tenemos que imaginarnos un verdadero punto estratégico de gran importancia, no un simple fuerte sin más, ¿no? Eran realmente ciudadelas que abastecían de todas sus necesidades a estas campañas de conquista. Por otro lado, construyó, que creo que la has mostrado también ahora mismo, una torre que realmente es impresionante. Ahí va. No he querido dar demasiados datos de esta torre porque consultando diferentes fuentes, en unas dicen que tenían X cañones, en otras Y, en otros hablan de calibres exagerados, en otras hablan de tamaños un poco más modestos. En cualquier caso, tenemos que imaginarnos una torre de madera de 13 metros que es realmente impresionante. O sea, estaba abastecida por un montón de cañones Yo apuntando viendo en todos los que diferentes hay ahí direcciones. me parecen demasiados, ¿eh? Esta ilustración, que creo que tenía el nombre del autor, es un historiador ruso. Erich Donner, ¿será? Exactamente, no me acordaba, lo apunté ahí. Correcto. Es un historiador ruso al que se debe precisamente esa ilustración y habla de la torre que se usó en este asedio de Kazán, que por lo visto era algo sin precedentes y obra, como decimos, de este Iván Vírozkov del que estamos hablando. Hay una foto aquí ahora de cómo está ahora la fortaleza de Kazán. Y es, bueno, típica fortaleza. Y es muy interesante que tiene una mezquita al fondo. Es decir, se reconstruyó Ajá, mezquita. Sí, sí. O es una iglesia en forma de mezquita. Espera, voy a buscarlo. Ya verás cuando veas la foto. ajá. Vale, pues bueno, también hay otra curiosidad que me gustaría reseñar de este asedio de Kazán y es la presencia, por primera vez, en una batalla, de un tipo de soldado llamado Streltsy Ujú. o Streltsy, que es muy particular y muy curioso. Tienen su origen, según he podido investigar, en estos años, en el año 1550, tan solo 2 años antes de esta batalla, y tuvieron su presencia hasta finales del siglo XVII. Estos soldados son particulares porque utilizaban un arcabuz y un berdiche como principal armamento. Y las imágenes, como la que estás mostrando ahora, son realmente curiosas de ver, ¿no? Como en una mano llevaban un arcabuz, un arma de avancarga de cañón largo, y en la otra una pedazo de hacha, que es lo que viene a ser el berdiche, ¿no? Una especie de alabarda, si lo comparamos con armas quizás más de esta zona de España. Pero en cualquier caso, hay imágenes por ahí de los verdiches que son... Tengo yo que justo estoy poniéndolo ahora. Vas a ver en un minuto un soldadito que me compré. Este me lo Mira qué compré. guay. Este fue en Polonia, en Cracovia. Y Ah, supuestamente qué era chulo. polaco, ¿eh? Pero este tipo de arma es un hacha. Y aparte de su función, digamos, de lucha personal, servía también como base para poner el arcabuz.
el mosquete. Exactamente, sí, sí. Me parece muy curioso. Sí, pues mira, aquí tengo yo uno. Me parece muy curioso este soldado, muy chulo, por cierto, guapísimo el soldadito. Eh, y me parecía, pues eso, muy vistoso y muy llamativo. Decías que lo habías comprado en Polonia, ¿no, Paco? Pues porque No, quizás... espera, te voy a enseñar ahora uno que es que va igual. Ajá. Ya uno tártaro o un cosaco. Hace un cosaco más bien, pero es que mira que es muy parecido. Bueno. Ahora lo veré, que voy con retardo un Sí, poco, sí, sí. pero es muy curioso, sí. Y sobre esto que decías, muchos de los soldados que ven su nacimiento en esta Rusia de Iván IV, luego van a tener su equivalente en ejércitos de las naciones o de los estados colindantes, como pueden ser... estoy viendo el tártaro ahora, sí, tártaro puro, muy, muy curioso. Y tienen su equivalente, como digo, en los ejércitos bueno, de lo que en este momento eran sus enemigos y van a sufrir cambios y pequeñas evoluciones. Luego hay uno en particular que me gustaría que tanto tú como los amigos que nos están viendo, que seguro que sabéis mucho más que yo de historia militar como tal, me podréis explicar en directo el porqué de ese soldado. Pero bueno, hasta entonces... No, tú dime después cuando ponga la foto, ¿eh? Sí, creo que te pasé una, pero Eh, de la versión rusa. Espera, que te lo voy diciendo y así también la gente lo puede ir a lo Dime el mejor. personaje y yo te lo busco. Lo tengo por aquí referenciado porque estos tuvieron su importancia posteriormente en la conquista ya de Siberia, si no me equivoco. No, fue antes, en la guerra Livonia. Hablamos de los húsares, que yo sí los conocía, pero lo que no conocía es su equivalente polaco, Ah, el los usar al húsares de lado. Polonia, que tenían esas alas tan Sí, 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 sí. extrañas, me parece Espera, apasionante espera, que vengo. a la vez que extraño. Espera, espera, ahí voy, espérame. Ah, que tienes también... Qué guay, qué guay, qué guay. Tuve la suerte de ir 2 veces a Polonia y Ujú. este lo compré en el segundo viaje. Espera, ¿eh? Que me dice la gente que tengo que enseñar los soldaditos, pues mira, los voy enseñando cachito a cachito. Sí, 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 muy interesante. Aquí tenemos un usar al lado, que es uno de los artículos primeros que hice en el blog. Está en Velum Artis, un artículo Ah, pues sobre los mira. usares alados. Y tengo un podcast que hice hace poco con Juan Molina sobre el tema. Lo voy a poner después la foto para el que lo quiera ver, pero está en iVoox, en podcast. Ajá, Buscáis usares alados o usar alado, Velum Artis en Google y os saldrá seguro que el podcast o el ajá. artículo. Este es el, digamos, un alado y este es un oficial de... Ujú. Sí, lo estoy viendo justo ahora, me está entrando la Y este imagen es el que bueno, oficial y qué pasada. de Sí, sí. usar alado. Y el porqué de esas alas, que no he A escuchado el ver, hay podcast y muchas me lo teorías. A ver, apunto. hay varias teorías sobre el tema de las alas. Una que es estética, básicamente. Y otra que tiene que ver con los tártaros que usaban un lazo para coger gente. Es como el lazo parecido al de los vaqueros. Y Ajá, para evitar que te cogiesen, usaban estas lanzas, estas plumas. Supuestamente la pluma cogía digamos, el lazo, te agarraba ajá. aquí y no te cogía a ti. Se caía con digamos, Qué como una curioso, especie. Esa es la teoría, pero la realidad es que suele ser más estética y un poco para impresionar, postureo puro. qué Porque curioso. en el programa que hicimos sobre el tema, mostramos también escudos y escudos que tenían las plumas en la parte de abajo del escudo. O sea, es un tema Ujú. todo de postureo. Igual que, por ejemplo, si os fijáis aquí, las plumas o sea, la piel de guepardo o de león incluso, el que tenía dinero comprado de Ujú. cualquier animal exótico. Era, digamos, postureo. Mostrar que eras rico y que eras poderoso. Pues qué curioso, porque yo tenía muy pendiente profundizar en el tema, que, Bueno, que, aquí en Belun que Artist no... tenemos de todo. Sí, sí, sin duda, el mejor lugar en el que me voy a poder informar, porque ese no lo escuché y me parece apasionante. Es algo realmente curioso. Pues sí, estos tendrán su presencia luego posteriormente, eh, muy poquito después, pero estos Streltsí que decimos, pues también muy, muy curiosos con ese armamento. En cuanto a la serie de Kazán concretamente, pues por mencionar un poquito el desarrollo de esta batalla tan importante de Iván IV, estamos en 1552, en el 22 de agosto, cuando se inicia ese sitio y ese ataque de artillería
en el que, como vemos y como vimos, la protagonista era esa torre de 13 metros de altura tan impresionante, ¿no? 4 días más tarde, viendo que la artillería está haciendo brecha en las murallas de Kazán, que era una ciudad amurallada bastante robusta, deciden salir de Kazán los tártaros y presentar batalla en campo abierto frente a los rusos para intentar vencerles. Aquí consiguen poder tener algo más de ventaja. Aún así, la victoria no se decanta por ningún lado y regresan a la protección de sus murallas, y el 27 de agosto deciden atacar ellos con artillería desde dentro hacia afuera. El 4 de septiembre es relevante también porque los rusos deciden atacar un suministro importante de agua que tenía la ciudad, un conducto que conectaba con una fuente exterior de estos tártaros de Kazán. Y así lo hicieron, pero realmente no llegó a ser todo lo ventajoso que ellos en un primer momento podían esperar, porque se supo que luego en Kazán, intramuros, tenían también importantes depósitos de agua, pequeños embalses y demás. El 6 de septiembre el bando ruso de igual modo sufre un percance, y es que las tribus del Volga, estos nómadas que decimos, les atacan por la retaguardia en diferentes incursiones. Consiguen hacerles frente fundamentalmente gracias al trabajo de los arqueros, otro de los soldados del ejército ruso de mayor importancia, y a su vez esperan suministros para poder abastecerse, que vienen a través de diferentes embarcaciones por el Volga, y estallan unas tormentas que llevan a naufragar a estos barcos y se quedan sin suministros. Total, que hasta el 30 de septiembre no pueden realmente lanzarse al asedio, acelerándolo un poco, quizás por la falta de suministros que hemos dicho, y Kazán llega a resistir. La batalla final tiene lugar el 2 de octubre y tiene una parte, digamos, legendaria, quizás, pero que está documentado así, y bueno, tiene mucho de épica. Se cree que cuando por fin el bando de Rusia accede a Kazán y se establece la batalla definitiva, había por ahí un imán de nombre Kul Sharif, que tiene importante presencia en esta batalla, porque él, a pesar de que era un imán, un líder religioso, y por tanto no tenía nada que ver con el tema bélico, decide que puede a sus discípulos, a los que enseña las Sagradas Escrituras del Islam y demás, los arma, les otorga armamento, y se forma como un pequeño grupúsculo, un pequeño ejército de gente totalmente ajena al aspecto bélico, pero que sí resistieron con bastante nobleza, digamos, este asedio, y llegaron a conseguir establecerse dentro de la mezquita y a resistir durante bastante tiempo, hasta el punto de que, hasta que no cayó este imán Kul Sharif, al que tuvieron que ir a buscar a lo más alto de la cúpula de la mezquita, pues no se dio por vencido el pueblo tártaro, ¿no? Y es para conmemorar esta batalla, para conmemorar esta victoria, cuando sí se construye la Catedral de San Basilio. La catedral esta típica de Moscú, que todos conocemos, y cuyo nombre en un primer momento fue, esto no lo tengo apuntado, pero de memoria creo que era la Catedral de la Intercesión de la Virgen del Montículo, y que solo posteriormente se pasará a llamar Catedral de San Basilio, cuando desconozco ahora mismo el gobernante. La tumba estaba, ¿no? De un santo ahí. Pues eso no lo sé. Me suena, deja buscarlo, pero me suena a mí. Se anexiona una nueva capilla, la de San Basilio, a esta catedral, y ya recibe su nombre. Aquí, y mientras lo buscas lo comento, que esto sí lo recuerdo de memoria, hay otro de los acontecimientos que engrosan la lista de la leyenda negra de Iván IV en cuanto a su pasado y a lo que le dio el nombre de El Terrible, ¿no? Se dice que el arquitecto Postnik Yakovlev, perdón, que fue el arquitecto... Sí, mira, sí, justo, mira, ahí está, Sí. Aquí está.
La construcción de la catedral fue ordenada por el zar Iván el Terrible para conmemorar la conquista del Kanato de Kazán y se realizó entre 1550 y 1561. En 1588, el zar Teodoro I de Rusia mandó que se agregara una nueva capilla en el lado este de la construcción, sobre la tumba del San Basilio el Bendito, santo por el cual se empezó a llamar así popularmente a la catedral. O sea que digamos Ujú. que popularmente llamaban San Basilio porque estaba la tumba, entonces ya pasó después. Exactamente. Pues este arquitecto, el Postnik Yakovlev, se dice que Iván, al ver terminada la construcción y viendo que era tan hermosa, cegó con hierros candentes a este pobre arquitecto para evitar que en un futuro pudiese construir un edificio, una construcción que rivalizara en belleza y en hermosura con su querida catedral. Esto es un dato que sí que se ha podido desmentir. Ujú. Hay documentos que afianzan y que nos dicen que este arquitecto posteriormente estuvo involucrado en la construcción de muchos más edificios a lo largo de Rusia y de diferentes sitios. Entonces, bueno, dato desmitificado de la leyenda de Iván IV. Em, la conquista del Kanato de Astracán, que se produce en el 1556, también tuvo su importancia por lo que decíamos, por la importancia que este kanato también tenía eh, para, para Iván y su expansión cubriendo zonas tártaras que amenazaban pues la estabilidad de esa Rusia que él quería. Sin embargo, la importancia la tuvo sobre todo el de Kazán. En el 1558 estalla la guerra que ya mencionamos antes, la guerra Livonia, que se extendería hasta el año 1583, tan solo un año antes de la muerte de Iván el Terrible en el 84. Livonia es o era un territorio que se corresponde con las zonas de las actuales Estonia más Letonia, es decir, toda la zona que es, digamos, que abraza el Golfo de Riga. Esta era la zona que Iván estableció como punto a través del cual tener salida hacia el mar Báltico. Algo que, como ya mencionamos antes, no llegaría a conseguir, pero era este el objetivo que se fijó. Por tanto, tenía que buscar una excusa para iniciar la conquista, digamos, de esa Livonia. Recurre a lo que se conoce como el tributo de Yuryev. Ujú. Esto no es más que un antiguo tributo que existía desde hace mucho tiempo, a través del cual estas zonas limítrofes con Rusia de Livonia tenían que pagar un impuesto a cambio de mantener su independencia. Este impuesto se fue diluyendo en el tiempo y difuminando hasta el punto de que se terminó olvidando, ¿no? Desconozco la razón concreta de que esto se quedara un poco en el aire y que, bueno, por alguna razón se dejara de pagar este tributo, quizás por algún tipo de inestabilidad en la Rusia del momento y tal. El caso es que Iván se presenta con una embajada en Livonia exigiendo el pago, todos los pagos atrasados desde que se dejaran de- de abonar hacía ya años a Rusia para, bueno, pues para que pudieran mantener su independencia o si no, anexionarse todas estas tierras. Entonces, frente a esto, Livonia, que ni quiere ni puede hacer frente a estos pagos, recurre a la protección de lo que ya por aquel entonces era Polonia-Lituania, ¿no? Esta Ujú. confederación que también le exige intereses por esta protección. Bueno, a Iván le sirve de suficiente excusa como para penetrar en territorio de Livonia. Y curiosamente, las zonas más limítrofes de esta zona se van a manifestar a favor de Rusia. Van a considerar que es beneficioso para ellos formar parte de Rusia O sea, los y que estaban no cerca de Rusia, frontera con Rusia, querían ser rusos. Uy, esto me suena, ¿eh? prorrusos, correcto. Nos suena, nos Me suena. suena, me suena. Todos esos territorios fronterizos les recibieron con los brazos abiertos y no tuvieron oposición. A medida, precisamente, de acercarse hacia el núcleo de esta Livonia, a esas zonas costeras ya del Báltico,
va a encontrar más oposición y va a recurrir a diferentes apoyos militares para hacer frente a esta invasión o conquista, ¿no? Es aquí donde aparecen por primera vez en batalla, digamos, destacamentos de cosacos como tal. Y aquí he querido mencionar, precisamente por lo que estamos diciendo, a diferentes cosacos venidos de diferentes puntos de la Rusia del momento. Había cosacos del Don, que luego mencionaremos, que eran importantes por la independencia que habían mantenido, por estar ahí perdidos en el norte, pero también había cosacos de lo que se denominaba Malorosia, que es su traducción, perdón, es algo así como la pequeña Rusia. Y sin embargo, estos cosacos estaban ubicados en lo que hoy en día es el sur de Ucrania. Sí, la pequeña Rusia es el nombre que tiene Ucrania históricamente, sí. Exactamente, al sur de Ucrania. Pues de ahí ya empezaron a recibir de manera importante apoyos de estos cosacos. Y los cosacos que tú mencionas eran los cosacos zaporegos, lo más seguro. Exactamente, cosacos que tenían ya una importancia relevante en los conflictos porque, tenían fama de aguerridos, de belicosos y de ser eficientes, ¿no? en las campañas. Lo que decíamos antes, ¿por qué quiere Iván a toda costa hacerse con el control de estas zonas del Golfo de Riga, teniendo él, como tenía ya, salida al Báltico? Bueno, esa salida que tenía Iván estaba ubicada en Ivangorod, en una pequeña aldea que coincide con la desembocadura del río Narva en el mar. Y lo que decíamos antes, por un lado, necesitaba embarcaciones pequeñas para adentrarse en el puerto que estaba en el río, y por otro lado, es una zona que está bastante más al noreste de lo que era la zona más importante de este comercio del Báltico, controlada por potencias tan poderosas como la Liga Hanseática, Alemania y demás, y los países escandinavos, sobre todo Suecia, que tanta presencia tenían en esta zona. Entonces, los conflictos continúan, la resistencia evidentemente cada vez es mayor y las guerras se van sucediendo. La presencia de los mosqueteros en los ejércitos rusos tuvo su importancia debido a que las aldeas estaban en su mayoría defendidas por pequeñas empalizadas de madera, frente a las cuales los mosqueteros eran muy efectivos. Entonces, de ahí la importancia también de este tipo de soldados, ¿no? Aquí sitúo un dato importante. Estamos dejando un poco de lado la biografía más biográfica, digamos, valga la redundancia, de Iván, por analizar todos sus movimientos bélicos que quizás tengan más interés para el canal, pero por ir metiendo pinceladas de su biografía, del porqué de su... Todo nos interesa, tú tranquilo, Eduardo. Eso es. Del porqué de su sobrenombre del Terrible y demás, pues por ejemplo mencionar a Andrei Kursky. Este militar fue uno de los principales generales de Iván, un militar muy, muy experimentado que cosechó importantes victorias para Rusia, y sin embargo, por decisión propia, en este momento de la guerra Livonia, decide cambiarse de bando. Se va concretamente, si no recuerdo mal, a la parte de Lituania, o a esta Polonia-Lituania del momento. ¿Por qué? Pues porque, aparte de que Iván, en sus espirales de locura, se cargaba a cualquiera, enemigos o amigos, porque mandó ejecutar a generales que estaba claro que estaban de su lado y que le eran fieles, ¿no? Pero en algunos casos estallaban esos ataques de locura y pensaba que no, que estaban en su contra, que conspiraban, y se fue quedando poco a poco sin sus más afamados generales. Este Andrei Kursky decide huir y considera que nada bueno puede salir del gobierno de una persona tan fuera de sus cabales como era este Iván IV, que ya por aquel entonces empezaba a... Esto ya son años posteriores a la muerte que decíamos de su primera esposa, a manifestar pues su locura. Y dice en uno de sus Esto es textos... 1564, ¿no? Lo de Andrei Kursky fue en el 64. Pues no tengo... Sí, no tengo lo busqué yo, 1564. Ajá. Cuando le traicionó.
Y dice aquí, en el Russian Beyond, que es un periódico eso, dice, este abandonó la Sí. capital en mitad de la guerra contra Lituania, que Rusia liberaba. Tras un rezo, el zar reunió secretamente a su familia y el tesoro estatal y abandonó el Kremlin sin dar explicaciones. Viajó 123 kilómetros y se escondió en la fortaleza de Alexandrov. Es decir, ante la huida Qué de guay. este hombre se marchó el zar. Tuvo miedo Ajá. que si marchaba este es que le iban a traicionar todos los... Estaba totalmente loco, totalmente loco. Es lo que comentaba, ¿no? Estamos ya en unos momentos en los cuales se le iba la cabeza por completo. Este Kursky llega en sus textos a manifestar de Iván que, o lo califica de bestia salvaje ávida de sangre, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la percepción que tenían los allegados de Iván de, de este tipo, ¿no? Bueno, esta guerra de Livonia continúa involucrando a diferentes potencias muy poderosas, todas ellas, hasta que desembocamos en un momento de la historia o del conflicto en el cual se opta por denominar como Dominium Maris Baltici, que es algo así como el dominio del mar Báltico, y que ya hace referencia concretamente al conflicto que van a mantener, sobre todo, dejando ya a Rusia un poco de lado, Polonia-Lituania contra Dinamarca y contra Suecia. De hecho, tras los acuerdos firmados después de la creación de la República de las Dos Naciones, en 1570, Rusia, que además está experimentando diferentes crisis económicas, se mantiene un poco al margen. Y concretamente, tras la Guerra de los 7 Años, que es el conflicto que mantienen Dinamarca con Suecia durante todo este tiempo, Iván considera que en un primer momento que le es beneficioso, ¿no? Porque, bueno, él se mantiene al margen y, como se suele decir normalmente, que se maten entre ellos, ¿no? Ujú. Sin embargo, luego, con razones justificadas o no, pero luego posteriormente va a considerar que todo lo contrario, que tanto Dinamarca como Suecia se van a enfrentar juntas a él y, bueno, y que va a terminar en una posición totalmente que se va a decantar, digamos, por el bando enemigo, la posición que va tomando o la situación que va tomando este conflicto. A ello hay que sumar otros agentes también relevantes en el tablero de juego de esta batalla de Livonia, ¿no? Que son la presencia de Suecia, que esto sí es fronterizo con la Rusia del momento, y que va a tener su relevancia. Y no menos importante, quizás lo que más peso tiene en el porqué de que Rusia se vaya, digamos, desvinculando de esta guerra a Livonia y por tanto de su objetivo Ujú. de tener salida al Báltico, que son los ataques, serios ataques por parte de los tártaros de Crimea por la zona sur. Entonces, bueno, un último agente que tengo aquí mencionado, pero que más o menos conozco los datos así de memoria, es importante también. En Polonia-Lituania se hace con el poder o llega al poder un personaje de importante relevancia, Esteban Báthory, el conde húngaro, Ujú. que nos suena un poco a Sí, todos. sí, sí, Este es, sí. este es el que lleva a los húsares Ujú. consigo, no los alados, que serían posteriores, sino a los primeros húsares. Este se los lleva consigo bueno, y la verdad es que este personaje que tiene gran importancia por haber sido un líder militar de mucho prestigio, es el que decanta a su favor esta guerra. Y bueno, sí, los húsares que ya los hemos mencionado, tenía por aquí. Y luego lo que decimos, incursiones de los tártaros de Crimea y por si todo esto fuera poco, a la Rusia del momento le azotan importantes epidemias de peste también. Entonces se encuentra en un momento de la historia bastante peligroso, bastante inestable, y decide abandonar su objetivo, como ya hemos dicho, uno de sus fracasos a nivel político, de política exterior. Pasa a centrarse del todo en el tema militar, en las incursiones de los tártaros de Crimea. Entonces, en este momento, antes de pasar a lo que fue la batalla
de Molodi, otra de las batallas que podemos analizar porque fueron muy importantes para el devenir de Rusia. Hay una cosa que Sí, podemos comentar, no sé si lo tienes pensado comentar, sí. que tiene que ver con una cosa que citaste, no te quise interrumpir en ese momento. Ujú. Estoy aprendiendo. Es el No, no, por tema favor. que justo cuando el personaje que comentaste es este noble, ¿verdad? Andrei Kurski. Kursky, se marchó al poco, es cuando se crea la famosa policía, digamos, la Eso es, Oprichnina, correcto. que es, digamos, lo que él crea para evitar que los boyardos y la nobleza le quiten el poder, ¿no? ¿Lo vas a citar Eso después? es. Justo ahora. Has Ah, dado en bueno, el justo, clavo, va, pues bueno, Paco. perfecto, mira. Has dado en el clavo, Paco, porque justo ahora venía a citar esto. De hecho, estaba diciendo, vamos a dejar la batalla de Molodí un poco para más adelante, que es cuando realmente se produce el éxito militar de vencer al Kanato de Crimea, para mencionar este dato, que efectivamente, como muy bien dices, es importante y es el nacimiento de la Oprichniki, que es esa policía. Lo has definido perfectamente, porque no es un ejército, aunque sí tienen luego participación en batallas, van a participar en la propia batalla de Molodi contra los tártaros de Crimea. Los Oprichnik, o no sé cómo es el plural de estos soldados, sí que van a participar, pero no es un ejército al uso. Estos son la policía del zar. Ujú. Y concretamente dentro de ellos un destacamento más pequeño que era su guardia personal. Entonces, estos Oprichniki el número que se cree que tuvieron a lo largo de toda su historia fueron entre 1000 hasta incluso 6000 efectivos. 300 eran los que eran su guardia personal. ¿Y qué decir de ellos? Bueno, tenemos por ahí imágenes. Eran la policía del terror, la policía del terror. Se dedicaban a las más atroces a los más atroces cometidos, ¿no? A las misiones más sangrientas y de intención de poder sembrar el terror en las zonas en las que Iván quería pues afianzar su posición, ¿no? Eh, Puedo empezar hablando quizás de cómo era su estética, que es lo más llamativo de ellos, ¿no? Eran guerreros totalmente cubiertos de negro en sus armaduras, sus caballos, su equipamiento, todo negro. Tenían siempre colgando de la silla del caballo de montar la cabeza de un perro, Es que le porque ese llamaban era los uno de cabeza sus de perro, ¿no? símbolos. Exactamente. Y también el otro símbolo era una escoba. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, eran perros porque eran los perros del zar, Ujú. destinados a perseguir y devorar a los opositores del zar, y la escoba como representación de que iban a barrer Rusia de todos los enemigos de Iván IV. Esa era la simbología Sí, sí. que llevaban a cabo. Es que el perro es fidelidad. De hecho, Ajá, también, los sí. dominicos, el nombre que viene es creo, si no me recuerdo Dominicans. mal, Dominicán, los perros del Señor, por Eso la es. fidelidad, no porque fuesen perros que mordiesen. En este caso sí Eso. mordían. Sí, sí, sí. Y bueno, protagonizaron realmente unas atrocidades espantosas como la masacre de Novgorod, que por ser tan atroz y tan exagerada como fue este episodio, pues tiene lo que decíamos antes, diferentes cifras en cuanto a los muertos que estos Oprichniki dejaron en esta ciudad. 2, 15 o hasta 60.000 muertos, siguen algunas fuentes, dicen algunas fuentes. Algunas de ellas se pueden quizás considerar menos fidedignas porque vienen por parte del clero opositor, digamos, Claro, de... porque yo creo que en la fundación debió haber un sacerdote, porque hay una foto aquí, se la voy a buscar ahora. Encontré un cuadro. Sí, era digamos, el líder opositor de Stan Novgorod. Ahora este cuadro. Digo que eso, yo que el ruso se me da muy mal. El metropolitano Philip II y Mariukuta Sukharov. Exactamente. Y bueno, fue el episodio más sangriento quizás de
de toda la historia de estos Oprichniki que luego terminarían por desaparecer también. Por mencionar aquí también, y siguiendo con los datos biográficos del zar Iván IV, decir también que llegó a, bueno, esto es un episodio quizás en el tiempo posterior, pero lo podemos mencionar ya como, bueno, no, miento, viene incluso bien para el repaso biográfico, porque es justo aquí cuando en el año 1571 se produce la quema de Moscú, que es... los tártaros de Crimea llegaron a Moscú, a las puertas de Moscú, y bueno, fue pasto de las llamas una vez más. Se dice que había entre 60 y 200.000 muertos en esta quema de Moscú del año 1571 y que se tardó más de un año en limpiar la ciudad de cadáveres. Bueno, estos son datos seguramente exagerados, pero en cualquier caso, los tártaros de Moscú, aprovechando que Iván IV tenía toda su potencia militar involucrada en esa guerra livonia, se fueron haciendo incursiones hasta llegar a Moscú y llevar a cabo esta quema, que fue lo que verdaderamente le hizo pensar a Iván IV que debía abandonar esa otra intención y centrarse en estos conflictivos tártaros que venían desde otras fronteras. Decía que este dato viene muy bien aquí porque iba a mencionar cómo Iván llegó a trasladar la capital de Moscú a Alexandrov, 120 kilómetros al nordeste más o menos de Moscú, durante un tiempo. Coincidió este tiempo precisamente con esta quema de Moscú. Claro, fue justo cuando el príncipe Andrei Kursky se pasó también de bando, ¿eh? Fue justo eso que te leí yo, que el zar cogió su tesoro y se fue a 120 kilómetros. Fue justo aquí. Fue cuando marchó el Andrei Kursky. Sí, y precisamente mencionabas también y añadías que lo hacía, pues eso, debido a sus obsesiones y a esas idas de olla mentales que tenía, ¿no? De verse en todo momento atosigado. Y así fue. Y de hecho, este es el dato que iba a comentar, relacionado con los Oprichniki, se llevó a su guardia personal y se encerró en un palacio en Alexandrov, donde únicamente permitía acceder a unos pocos de esos soldados Oprichnik a sus aposentos, ¿no? Y empiezan a mencionarse aquí ya las primeras escenas de auténtico terror, casi de película de terror, de cómo el zar chillaba por las noches, se reía, lloraba, en fin, era algo totalmente atroz y bueno, y fuera como si fuera una película de terror, ¿no? Y bueno, y llegamos ya a la batalla de Molodi, que es quizás el conflicto más característico de lo que fue la política expansionista de Iván al margen de esa conquista de Siberia, precisamente por lo importante que era librarse de estos soldados, estos tártaros del Kanato de Crimea, que tanto le estaban molestando, hasta el punto de que, según algunas fuentes, este Kanato de Crimea estuvo a punto de considerar o de poner fin a la evolución de esta Rusia que estaba de una manera tan agresiva, expansionándose y creciendo, ¿no? Pues hasta ese punto tenían su importancia los tártaros de Crimea, bueno, que era el protectorado turco, un protectorado turco ya dependiente del Imperio Otomano, y fue el más duradero de los kanatos herederos de esa horda de oro que decíamos al principio. Por tanto, puede considerarse su gran victoria. Porque luego la conquista de Siberia, como veremos, tampoco fue tan costosa, ¿no? Pero aquí sí que se libró una batalla importante en la cual, fue necesario dejar patente las buenas tácticas, digamos, militares de Rusia. Aquí tenemos que mencionar como principal general de Rusia, como principal adalid de esta victoria, al general Mikhail Borotinsky, que condujo a un ejército de entre 23.000 y 25.000 hombres,
conformado por los streltsí que vimos al principio, esos soldados de las hachas. Parte de este ejército también eran los oprichniki que decíamos, y también había cosacos de diferentes partes de Rusia, como hemos dicho, ya tenidos muy en cuenta. Y otro de los soldados o de los tipos de soldado característicos del momento, los Reiter alemanes, llegados de Alemania, que eran muy característicos por ser unos soldados a caballo. Iban en caballos sin bardas, sin ningún tipo de protección, algo inusual quizás en la época, pero que, digamos, les favorecía en rapidez, con armaduras negras, todas ellas también, y que fueron los primeros soldados a caballo que utilizaron de una manera más potente y digamos, organizada, armas de fuego, concretamente las pistolas de llave de rueda, que como sabréis, pues se caracterizaron por la rapidez a la hora de poder cargarse y la comodidad con respecto a armas de fuego anteriores, y que permitían, pues por eso, ir a caballo. Ahí, mira, para el que quiera conocer a los Reiter, tengo un programa con Juan Molina que se llama Caballería Hispánica del Siglo de Oro. Y contamos todo lo que era la caballería del Imperio Español en el Siglo de Oro. Y hablamos de, los jinetes, tal, y después de las celadas, y llegamos al Reiter alemán, como una caballería, digamos, low cost, porque básicamente era como infantería transportada a caballo. Claro. Sus caballos eran de mala calidad, no eran como los caballos a lo mejor del hombre de armas. Y al final se hizo un tipo de unidad muy habitual porque permitía movilidad y pues también permitía el combate, digamos, como un arma de fuego, y se generalizó mucho a final del siglo XVI. El que quiera conocerlo más, que vea el programa Caballería Hispánica del Siglo de Oro, y ahí hablan del Reiter, que claro, al final cuando la guerra de religión o en periodos de paz servían como mercenarios al mejor postor, y Rusia pagaba bien, pues iban a caballo hasta Rusia. Claro, exactamente. Bien, pues por parte de los tártaros de Crimea está el líder de esta, al menos de esta campaña de Bled I, Giray, que tenía a su mando entre 40 y 60.000 hombres. Aquí también tenemos un compendio de diferentes fuerzas, ¿no? Tenemos a los circasianos, que estos son un pueblo que, si no me equivoco, a día de hoy todavía tienen su herencia cultural o sus herederos de estos circasianos del siglo XVI, que son los que se mueven en la frontera georgiana, aproximadamente. Y luego es de relevancia mencionar cómo a estos tártaros de Crimea les llegó un importante refuerzo de 7.000 genízaros por parte del Imperio Otomano, al cual rendían tributo, ¿no? Estos genízaros, en este momento de la historia, ya nos los tenemos que imaginar con mosquetes también, con armas de fuego, quizás más largos y más lentos de cargar que los que podían estar en uso en conflictos europeos y demás, pero en cualquier caso eran estos genízaros tan importantes, estas tropas de élite otomanas, ¿no? El 29 de julio de este año de 1572, los rusos destruyen la retaguardia del ejército de Crimea. Esto lo hacen con una serie de movimientos bastante interesante, de caballería sobre todo. Podemos entender que aquí tuvieron su importancia esos Reiter alemanes. Y luego, del 29 de julio al 2 de agosto, es cuando tuvo la batalla lugar. Concretamente, a orillas del río Rosaica, donde los rusos intentan favorecer el enfrentamiento cuerpo a cuerpo para evitar a los arqueros tártaros, que eran una de las principales, potencias del ejército enemigo, ¿no? Esto hizo que, a pesar de todo, las pérdidas rusas fueran bastante importantes y la victoria se decantara más por el lado tártaro, ¿no? Sin embargo, el 2 de agosto entra, digamos, aquí en juego otro de estos elementos que merece la pena, en los que merece la pena detenerse un poco. El famoso Gulyai-Gorod, del que yo no tenía absolutamente ni idea hasta que no he investigado en esta parte de la historia de Rusia, que es de lo más curioso. Esto es un fuerte de carretas, es la traducción, creo. Bueno, eso es muy típico. Sí, eso es muy típico de las estepas rusas, ya desde la época casi, digamos, de los visigodos.
Ajá. ya usaban de este tipo de fortaleza con vagones. Exactamente. Creo que la principal diferencia con el momento anterior son los vagones, que eran vagones como tal, Sí, carros, sí, sí. carretas, exactamente, que utilizaban para el transporte y que posteriormente se utilizaban a modo de fuerte. Iban construyendo diferentes instalaciones con esas carretas. La principal diferencia de este conflicto de la batalla de Molodi y de conflictos contemporáneos en los que los rusos se vieron involucrados fue precisamente que pasan de la carreta como tal a una estructura que es simplemente una pared de madera muy, muy grande con ruedas. O sea, ya no Sí, es como una un carreta. fuerte portátil. Exactamente. Creo que el nombre en ruso es tabor o tabors. Y en ucraniano creo que también se dice así. Entonces, estamos hablando ya de un elemento destinado por completo a la estructura de que luego va a ser el fuerte. O sea, ya no es como un doble uso de reaprovechar una carreta para formar un fuerte, sino que eran ya estructuras pensadas directamente para dar forma a auténticos fuertes que eran estos Buljaikolov. Entonces, como decimos, tenían precedentes muy antiguos, incluso, sí, lo que tú has mencionado, eran algo común, pero en este caso, Ujú. con este tipo de Sí, esto mejoras. que va, digamos, incluso va prehecho. Ya me imagino que iría en algún vagón, ya Sí, como... un, Sí, sí. un fuerte, digamos, del IKEA, ¿no? Que tú te lo construyes un Sí, sí, sí. poco por tu No es cuenta. como los husitas, que eran vagones fortaleza, sino aquí, digamos, llevan los tablones. Sí, hay incluso, creo que algún tipo. Encontré documentación del siglo II antes de Cristo, de la dinastía Juan China, donde también hay unas ¿Mm? carretas ahí que parecen más del oeste, de estas carretas americanas, Sí, sí. y que luego se utilizaban. Entonces, aquí, como estoy viendo ahora en la imagen, que voy con un poco de retraso, efectivamente eran paredes de madera, sin más, con ruedas y con sus orificios para las armas. Entonces, aquí, frente a la eficacia de estos Gulyagorovd, en esta batalla, Devlet I Giray ordena descabalgar. No, la caballería nada tiene que hacer frente a estas paredes, ¿no? Es más, o cree él, es más beneficioso desmontar. Por tanto, toda su caballería se une a los genízaros y todos en bloque atacan a este fuerte que los rusos han creado. Esto realmente no es nada beneficioso, todo lo contrario, termina siendo un auténtico caos para los atacantes y los rusos consiguen gran ventaja en el conflicto. Hay documentación de la época que habla de cómo estas paredes de madera frente a los infantes, a la infantería que iba a pie e intentaba, pues yo me imagino que abrir brechas entre una y otra pared, intentar en un momento dado atacar a las paredes con sus armas de fuego para abrir brechas e intentar penetrar. Bueno, tenemos que imaginarnos, o yo me imagino, pues cómo intentan volcar las paredes, ¿no? Pues eso provocaba, y así lo dicen y lo dejan reflejado las crónicas, se produjeron en muchos casos gran cantidad de manos cortadas, ¿no? En el suelo se veían dedos y manos cortadas prácticamente cubriendo el suelo debido a estos intentos de echar abajo este fuerte, este Gulyaigorod. El 8 de agosto los tártaros finalmente son atrapados entre estas paredes de madera y los rusos atacan la retaguardia. Aquí se menciona cómo gran cantidad de los enemigos tártaros que huyeron terminaron ahogados en el Oká. Hasta 27.000 muertos, todos los genízaros, los 7.000 que decíamos, fallecieron o cayeron en batalla en este conflicto, dicen las crónicas. Y el Imperio Otomano finalmente cede territorios a lo largo del Volga a Iván, a Rusia y en torno al mar Caspio y a todas estas zonas que eran las que ocupaban los tártaros de Crimea. Se dice que a partir de esta victoria de Iván IV, los tártaros de Crimea, que no desaparece como tal el kanato, se va a mantener en el tiempo, pero ya nunca más va a presentar batalla a Rusia, o eso se dice, no es del todo cierto. No es del todo cierto porque si no recuerdo mal, Crimea, la guerra de Crimea es contra estos tártaros.
Correcto, y no mucho más tarde. Poco después de morir Iván IV ya hay otros conflictos nuevos. En el año 1591, por ejemplo, contra los turcos ya de Crimea. Por tanto, fue una importante victoria, precisamente por lo que decíamos. Va a conseguir mantener a raya a los tártaros que tantos problemas le estaban dando, hasta el punto, repito, de que muchas fuentes consideran que ahí pudo estar el final del zarato de Iván y del resto de la historia de Rusia. Y ya entramos en el último apartado, que sería el tema de la conquista de Siberia. Antes de que esto se produjese, en el año 1582, está el acontecimiento que hay que destacar como principal, digamos, evidencia de la locura y de la espiral de trastorno que tenía Iván, que es la muerte de su hijo en el año 1581. Bueno, la muerte suena así como que muere sin querer. Exactamente, el asesinato, ¿no? Ese arrebato de locura que le dio y que terminó con un golpe de su bastón, un bastón que se considera típico de Iván, cubierto en sus extremos con metal y demás, y bueno, le dio un bastonazo y le abrió la cabeza, ¿no? Todos conocemos ese cuadro famoso de Iván el Terrible y su hijo, de Ilya Repin, del año 1885, que actualmente se conserva en la Galería Tretiakov de Moscú, en el que se representa a la perfección ese momento de cómo se da cuenta de que ha cometido una locura y de que ha dado muerte a su propio hijo. Ya no solo que sea el padre el que mata al hijo, sino que estamos en un momento de la historia en la que perder al hijo primogénito es una auténtica tragedia. No, sí, claro. En estos gobiernos hereditarios tuvo 3 mujeres, ¿no? Pero no sabes cuántos hijos tuvo. ¿O solo tuvo pues, esta? no, pues ahí me pillas porque no... Porque es que yo no vi, Bueno, yo sí, 3 mujeres vi, pero no vi tampoco muchos hijos. conozco al que le sucedió, que fue prácticamente un gobernante títere en manos de los boyardos, Víctor, creo que era el nombre, no lo recuerdo bien. No he investigado mucho más su legado, pero vamos, Iván, que también se llamaba Iván, este hijo primogénito, venía siendo el primogénito y como tal venía siendo educado para ejercer el gobierno desde que era pequeño, y estamos hablando de que ya... Sí, ahí va, consortes. Espera, tuvo muchas, ¿eh? Tuvo más de 3. Tuvo 6 matrimonios, que se sepa. Sí, que se sepa 3, ¿no? Lo que me parece Claro. bien. Hijos Claro. tuvo a Zarevich Iván Ivanovich de Rusia, que va a ser este. A Teodoro I de Rusia, a Dmitri Ivanovich y a Dmitri el Falso. Correcto. Este que era el Zarevich, y como tal el que a lo largo de toda su vida había estado siendo formado para suceder a su padre. Ya era mayor en el momento Este fue uno de los falsos, que me acuerdo yo de él, sí. Ya era mayor en el momento de este acontecimiento, porque se dice que en algunas fuentes que precisamente lo que enfrentó a padre e hijo fue que en un arrebato y en un momento de locura anterior había maltratado a la mujer de su hijo, a su nuera, que estaba embarazada del hijo de su nieto, el hijo de su hijo, y que perdió el bebé debido a ello. Y bueno, estaba encerrado en esos aposentos que decimos, en los que nadie osaba entrar, porque era una persona ya en estos momentos muy anciana y enferma, y sin embargo estaba tan loco que era temido por todos. Se dice que Iván, su hijo, era la única persona que se atrevía a entrar en sus aposentos y hacerle frente, como fue, y terminó como terminó, ¿no? Puedo mencionar del cuadro este que decíamos, que como curiosidad, que fue atacado en 2 ocasiones, en 1913 y en el año 2018, por sendos locos que accedieron a la galería y en el primer ataque acuchillaron las caras de los 2 protagonistas del cuadro, todavía en vida de Ilya Repin, el autor, con lo cual él mismo lo pudo restaurar. Y en el 2018, ya con un panel de cristal protector, pues una persona en estado ebrio, al parecer, también lanzó objetos al cuadro.
Esto lo menciono no solo por la curiosidad bueno, y por el chascarrillo, sino porque relacionado con ese legado que dejó Iván en Rusia y como muchos lo consideran el padre de Rusia, también otros le tenían enemistad, ¿no? Por ciertas razones. Eh, pues porque a lo mejor su paso y su salto a la historia no fue del todo beneficioso para el recuerdo de la época pasada de Rusia, o en fin, no lo sé. Pero bueno, por ejemplo, estos locos que atacaron este cuadro parece ser que también tenían alguna motivación, quizás no tanto el segundo, que parece ser que era un simple borracho, sino el primero, que tenía algún tipo de motivación política. Sí. Y bueno, llegamos al último apartado, digamos, de la historia de Iván, ese año de 1582, en el cual se produce la conquista del Kanato de Siberia, que pasa un poco como el de Crimea, no va a caer como tal de repente, sino que, bueno, se considera este año el año de la conquista porque fue el año en el que se consigue hacer Rusia con el control de la capital de Siberia, ¿no? Y esto es muy importante, es una parte de la historia que a mí me resulta verdaderamente interesante porque es muy curiosa el cómo se llega a esto. Rusia se encuentra en un momento de crisis económica realmente importante, ¿no? Las guerras que se han mantenido, sobre todo la de Livonia, en la que además no hubo un desenlace positivo, y otras más se unen al tema de las pestes y a las malas cosechas de la época. Son temporadas de hambrunas. Entonces, Siberia representa un territorio muy codiciado, porque a pesar de que es un lugar inhóspito, que podemos tener la imagen en fin, de lugar de estepas congeladas, en fin, es muy rico en recursos, lo era y lo sigue siendo. A día de hoy, de ahí sale mucho petróleo, que tanto importa a nuestro mundo actual, pero en el momento de la época es interesante reseñar que el verdadero producto que daba dinero eran las pieles. Sí, sí. Nos encontramos además en una época en la que la historiografía moderna ha considerado o le ha dado el nombre de pequeña edad de hielo. En Europa en general y en estas zonas en particular del norte y del este, pues hacía muchísimo frío. Las temperaturas medias descendieron una barbaridad y las pieles representaron un comercio realmente importante. Tengo aquí datos recopilados que son absolutamente apabullantes, digamos, ¿no? Una piel de zorro negro de gran calidad equivaldría al sueldo de una familia de campesinos durante un año. Y un fardo de pieles de Marta cibelina, esta que decíamos que tendría su importancia, bien curtido, bien tratado, equivalía a lo que podría ser el coste de una casa de 20 hectáreas de terreno, de varios caballos y de un rebaño de ovejas. Estos son datos de la época. Entonces, bueno, imaginaos un fardo de pieles de Marta que pueda costear todo eso, ¿no? Por tanto, empiezan a prosperar los gremios de tramperos y sobre todo las familias de comerciantes que se aprovechan de esos tramperos, que en su mayoría son evidentemente gente de la zona, nativos siberianos, que son los que realmente están capacitados para capturar las mejores presas, las mejores piezas, y bueno, comienza el boom, la burbuja, que podríamos decir, de las pieles. Acabar con todas, no queda ni uno. Claro. Entonces aquí es donde entran en juego los Stróganov. Los hermanos Stróganov, pertenecientes a una familia de importantes comerciantes rusos que tienen su origen también en un pueblo cosaco, los Pomor, del norte ruso, de toda la zona del Océano Ártico, las zonas costeras del Mar de Laptev, del Mar de Kara, con la península hasta de Nueva Zembla que está por ahí también, y el Mar de Barents, concretamente de la zona del Estrecho de Barents, que es donde ya toma forma el Mar Blanco. Bueno, ahí es donde estaban los mejores, digamos, tramperos y de donde venían también los Stróganov. Desde este punto se van a empezar a mover y van a empezar a prosperar en el comercio de las pieles. Estos venían de ser muy ricos ya de antemano
por el tema del negocio de las salinas de su zona natal, ¿no? Pero ahora se quieren expandir. Se quieren expandir en torno al año 1570 y quieren hacerse con el control de nuevas tierras que puedan explotar para su comercio de pieles. Esto, evidentemente, es un objetivo que también tiene Iván. Por tanto, Iván, de manera astuta, sabe, digamos, financiar estas expediciones para que sean ellos, los comerciantes, quienes realmente lleven a cabo las labores de conquista y no los soldados. Sin embargo, tenemos que, por supuesto, reseñar y señalar que estas expediciones de tramperos, de comerciantes de pieles, eran pequeños ejércitos, porque finalmente, antes de controlar las zonas en las que luego posteriormente cazarían, necesitaban hacerse con el control de las mismas. Sí, igual que la Compañía de Indias Occidental. Eso es. Entonces, bueno, esta conquista de tierras va a ser financiada por Iván, a estos hermanos Stróganov, y también va a ser apoyada de manera militar, ¿no? por el ejército ruso. No tanto, eran expediciones pequeñas que incluso los propios comerciantes se costeaban, ¿no? con el dinero que les proporcionaban desde el gobierno de Rusia. Ellos mismos se hacían con un pequeño ejército con el cual iban abriendo paso por esas estepas siberianas y bueno, aquí, en este momento... Eduardo, aquí importante, cuando hablamos de Siberia, la gente puede estar pensando en la Siberia completa actual, ¿no? Aquí estamos hablando de una zona cerca de los montes Urales, más o menos. No estamos hablando de Vladivostok, ni la zona, digamos, del estrecho de Bering. Estamos hablando, tengo una foto, una imagen aquí para que os hagáis una idea, es más o menos un poco a la altura de los Urales. Kazajistán. Sí, los Urales. Kazajistán, la mitad del Kazajistán actual, hacia arriba. Hacia arriba, justo eso. Atravesando los Urales, es la zona que estaba en esos momentos delimitando la frontera más o menos de Rusia. Al comienzo de la Asia-Rusia, la Rusia asiática. Exactamente. Yo tengo aquí apuntado el dato de que era el río Chusovaya el que establecía la frontera en estos momentos de la década de los 70 del siglo XVI, más o menos. Entonces, a su vez, los hermanos Stróganov saben de quién nutrirse y con quién ponerse de acuerdo para estas incursiones en Siberia. Y para ello es... hay un dato sí, que es interesante. Ekaterimburgo. Ajá. Ekaterimburgo, que es una ciudad que se puede más o menos buscar, es justo esa línea geográfica que separa la zona. Ajá, exactamente. Pues esas incursiones son las que van a empezar a atravesar por vez primera estas fronteras que estamos diciendo. Y es bajo la figura de Yermak Timofeyevich, que ya comentamos al principio, ¿no? Este cosaco que venía de una zona donde los cosacos aún mantenían cierta independencia en las costas del Mar Blanco, se cree, porque también hay otras fuentes que lo sitúan en su origen en otras zonas, como por ejemplo la zona que decíamos también antes de los cosacos ucranianos o en la zona del Don, también al norte, en fin. En cualquier caso, este Yermak tiene intención de ir adentrándose en nuevas tierras también por causa de los continuos conflictos que mantenía con tribus nativas a las que estaba enfrentado desde hace tiempo, ¿no? Para este episodio de la historia, una fuente muy importante son las crónicas siberianas, que fueron escritas entre el siglo XVI y el XVIII, también están cargadas de mucha leyenda, pero que se cree que fueron en su primer momento, los primeros datos que tienen estas crónicas vienen de textos de estas expediciones de los Stróganov. Hay quien dice que alguno de ellos pudo ser el autor, otros que fue el propio Yermak y otros que fueron, en cualquier caso, algunos de los que estuvieron por allí. Empiezan a atravesar los ríos Tura y Tavda, también están por esta zona. Y finalmente se enfrentan al Kanato de Siberia, que también estaba resultando muy molesto por lo mismo que el de Crimea anteriormente, porque estaban realizando incursiones en territorio ruso que estaban siendo ya importantes y peligrosas, ¿no? Interesa terminar con ellos. ¿Y cuándo terminan? Pues en la batalla del cabo Chubas, que tiene
lugar en ese año de 1582. Esta batalla tiene lugar en Kaslik, que era la capital del Kanato de Siberia, y que a día de hoy no está, digamos, no tiene su equivalente ciudad moderna, sino que es simplemente un yacimiento arqueológico que se llama la Ciudadela de Kuchum, en honor o en referencia a Kuchum, que fue el último de los kanes de Siberia, del que vamos a mencionar un poquito su historia porque es interesante, muy rápidamente, pero vamos, que fue el último. La ciudad cercana a esta ciudad, ahora mismo, sí, lo tengo aquí apuntado, es Tobolsk, a orillas del río Irtish. Es la actual ciudad moderna. ¿Cómo se llama? Ciudadela de... El yacimiento es Ciudadela de Kuchum, tal cual suena, con K, Kuchum, terminado en M, y la ciudad actual más cercana a este yacimiento es Tobolsk, en el río Irtish. Quería mencionar un poquito la historia de Kuchum porque es importante para el por qué Iván IV también quiso de manera férrea hacerse con el control de este kanato al margen de, como hemos dicho, la prosperidad económica que estas tierras representaban. Kuchum se hizo con el control del kanato de Siberia venciendo a Yediger. Este Yediger tenía un tributo anual de 1000 pieles de Marta, que es otro dato significativo, ¿no? Era un alto precio y sin embargo eran solo, entre comillas, solo 1000 pieles de Marta al año, ¿no? Lo que le pagaba al kanato de Bujará, si no me equivoco, que estaba ubicado en el actual Uzbekistán, o en cualquier caso al Imperio Otomano del que todos dependían, ¿no? Entonces, desde el punto de vista religioso, digamos, o administrativo, social, si queremos, a Iván IV el kanato de Siberia no le había representado un problema. Ellos eran uno de los kanatos que aún mantenían como religión el chamanismo, las prácticas chamanistas. Sin embargo, con la llegada de este Kuchum, que había sido criado en este kanato puramente musulmán de Bujará, sí que tenía intención de otorgar a Siberia por completo o dejarla bajo el credo islámico, ¿no? Y de ahí en adelante ir conquistando tierras colindantes, ya no solo desde el punto de vista expansionista, sino también religioso, ¿no? Esa expansión del Islam o Guerra Santa que podemos considerar, ¿no? Entonces, de ahí la celeridad con la que Iván IV también hace frente a este kanato de Siberia. La ciudad de Kaslik, que decimos, capital de Siberia, estaba muy deteriorada. Los muros de piedra estaban bastante deteriorados y los muros de madera, cuentan las crónicas, estaban podridos, con lo cual ellos, de igual modo que habían hecho en otras batallas anteriores otros kanatos, intentan mantener combate en campo abierto y llevan a cabo una empalizada de árboles y estacas que también recogen las crónicas. Los tártaros atacan contra los cosacos, que hacen una formación muy característica y que en esta batalla, en los estudios que hablan de la batalla esta de Siberia, de Kaslik, tiene siempre un peso importante en las crónicas, que es que asumen una formación en cuadrado para ejercer digamos, de primera línea o de muro humano, quizás, para proteger a los mercenarios alemanes, que son los que estaban equipados con las armas de fuego, ¿no? Y el general Mehmed-Kul, que es el que tuvo su principal participación en esta batalla por parte de los tártaros, ordena atacar a la caballería y finalmente es seguido por una bala perdida que le hace desmontar del caballo. Los tártaros lo evacúan en barca y bueno, el ejército siberiano finalmente se dispersa. Kuchum, este último khan, no muere en batalla. Sí que mueren, de hecho, si no recuerdo mal, prácticamente todos sus hijos, un nieto incluso que ya tenía, no lo sé, creo recordar que fue desastroso para él, pero él en concreto se mantiene con vida y vuelve a ese kanato de Bujará, donde se mantiene lejos de Iván
que le había dicho bueno, que podía continuar como Khan siempre y cuando le rindiera tributo, y él decidió que jamás rendiría tributo a un cristiano, ¿no? Y por eso se... Pues nada, chico, ya sabes lo que te viene. Y bueno, y así fue la conquista de Siberia, que se prolongaría después por lo que, como muy bien decías, es la Siberia actual. En este momento estamos todavía en la parte más occidental de esta zona tan amplia. Y fue el último logro y el principal para muchos de Iván IV antes de morir en el año 1584, en el 18 de marzo, donde se dice que se desplomó encima de un tablero de ajedrez que era su juego favorito. Terminar diciendo de Iván IV, ya para finalizar el repaso de este personaje, que él pidió a sus consejeros, digamos, más místicos, que vaticinaran la fecha de su muerte para él saber de antemano cuándo iba a morir y poder actuar en base a ello. Y que si no acertaban la fecha de su muerte y llegaba la fecha y no se había muerto aún, que serían ejecutados de las maneras más atroces, ¿no? Se dice que sí, que ese vaticinio se cumplió y que esos chamanes o esos monjes, digamos, adivinos, llegaron a acertar que moriría el 18 de marzo de 1584, como finalmente fue. Eso dice la leyenda. Pues aquí tengo yo jugando al ajedrez. Aquí hay Iván el Terrible. pero no muriendo, porque el de muriendo... Mira, hay otro cuadro aquí jugando al ajedrez. Espera. Aquí está. Ya me extrañaba que no hubiese ninguna pintura romanticista de esta del siglo XIX y Sí. la encontré. Eso es. Sí, la verdad es que el legado artístico sobre Iván es bastante Aquí está. impactante y, bueno, lo que decimos, muchos artistas del periodo soviético pues tomaron a Iván como referencia para sus obras porque, bueno, lo que decimos, por muchos era odiado, pero por otros, quizás la mayoría, era y sigue siendo amado. Tengo pues antes una foto de Putin viendo el sombrero el mono... ¿Cómo era? Sí, el monócamo. El monócamo, ¿lo viste la foto, no? Sí, lo vi. Claro, la voy a poner porque es una foto que tiene mucha viga, ¿eh? Sí, se establece el vínculo claramente porque pone ahí visual. una cara de... La quiero para mí. Espera, a ver si la encuentro. Los paralelismos que se pueden establecer entre Putin e Iván han sido fruto yo no de quiero ser tan muchos malo con ensayos. Iván, no, con un zar. No quiero ser tan malo, no, yo es con el zarato, o sea, con... Claro. Sí. No, pero han inspirado, evidentemente, en estos días mucho más diferentes estudios sobre las similitudes y tal que pueden tener y, en fin, hasta qué punto ambos pueden estar... No, yo creo que más lo del zarato sí lo tiene en su mente. O el poder central, ¿no? Fuerte. Pero Claro. lo otro, yo espero que no, porque es muy peligroso, tiene armas nucleares. Y si está loco, tiene armas nucleares. No, yo no creo que sea es el tema, ¿eh? Pero sí el deseo de poder y unificación y recuperación del territorio perdido, eso sí que se asemeja a un zar, ¿no? Sí, yo encontré algún paralelismo más, por ejemplo, en esas famosas imágenes de esas reuniones de Putin con sus generales y con los dirigentes a nivel bélico de su campaña, hace ya unos meses, cuando comenzaba el conflicto, de cómo estaban, o se presentaban al menos, casi como asustados, ¿no? Diciendo que sí a todo. Muchos de ellos por desavenencias fueron retirados de sus cargos y demás. Eso no deja de ser algo totalmente, al menos que se pueda comparar con lo que era Iván y los boyardos. Sí. El por no fiarse de nadie y por intentar consolidar que todas sus órdenes llegaran a cumplirse a rajatabla tal como él quiere, pues se desafía de, en fin, Iván de los boyardos y Putin de estos ministros o lo que sean, que bueno. Pero como bien dices, espero, y todos esperamos que no esté tan loco. Que si está loco no lo esté tanto, porque, bueno, en fin. No, de hecho decía que incluso tuvo problemas con sus... sí, nunca me acuerdo nombres, y estoy leyendo libros sobre el tema, los seguidores, digamos, los miembros
más cercanos a él del gobierno, que eran los que querían dar más caña y él no quería. Ah, bueno. Eso dicen, eso dicen. O sea. Pues yo creo que acabamos este viaje. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat, porque la que había no tenía mucho que ver con el programa. Seguro que es una réplica. Putin tiene verdadero en casa y se lo pone para dormir. El sombrero. Jaja, seguro que canta como el... Vale, eso no. Pues la verdad que fue un bonito viaje a la historia de Rusia con un personaje cruel como los que muestras en tu libro, que hay más, y nos dará para más historias más adelante. Ya hablamos de 2 de ellos y en tu libro está relatado de otra manera, no estropeamos el libro porque de hecho hay cosas que se cuentan aquí que no vienen en el libro, la parte militar. Aquí es más bien hazañas crueles de ellos, ¿no? Sí, exactamente. El enfoque que le hemos dado al programa de hoy ha sido un poco más el ámbito militar para también establecer paralelismos con la Rusia actual y ver un poco el legado de ese Iván como padre de Rusia, pero sí que en el libro se reflejan los episodios que le dan nombre del terrible y eso es. Pues a los que quieran conocer otro personaje que también es cruel, es nuestro anterior programa que hicimos sobre Vlad Tepes, sobre Drácula. El que lo quiera ver, que lo busque en el historial de Bellum Artis en YouTube o en iVoox. En YouTube voy a poner aquí el enlace y en iVoox también en la descripción. Van a aparecer ahí los dos para que podáis ir buscando y aprendiendo de estos personajes crueles, que esperemos que no se repita mucho en la historia, pero por desgracia, algo que muestras en tu libro es que hay crueldad. Existe en todos los seres humanos, pero con poder es lo que te hace ser más peligroso, ¿no? Porque el problema es que hay gente cruel, que es cruel con la familia o cruel con los trabajadores de su empresa, pero si le das el poder de dirigir un país, pues saldrá ahí. Exactamente, el poder de ser cruel a esos niveles. Eso es lo que refleja el libro, sí. Pues vamos a... Mira, es que tengo aquí el chat y no me salía. Cosas del problema que tuve antes, quité la pantalla del chat en el ordenador. Pues muchas gracias, Eduardo. A ver si hay alguna pregunta ahora, pero bueno, las preguntas que había no tenían que ver y están hablando muy atentos. Hubo la gente atenta. Es que lo explicaste muy bien. Muchas gracias. Pues, ¿algo más que tengas en mente para otro libro futuro? ¿Estás ahora en momento de descanso o tienes algo ya? Bueno, siempre estamos ahí haciendo cosillas. También seguiré trabajando con Marta, con la ilustradora de Crueles, para otros proyectos. Y bueno, quizás más centrados en épocas más concretas, sin abarcar tanta horquilla temporal como Sí, porque empiezas casi bueno, en Asiria, ¿no? Eso o es, sea, que en el siglo VII antes de Cristo. Aquí hablamos de las ilustraciones para que vea la gente la calidad que tienen las ilustraciones de Marta, la verdad, que son muy buenas. Y le dan un toque al libro, ¿no? Porque estos personajes hay que verles e incluso algunas de las acciones macabras que hicieron, ¿no? Exactamente. Y bueno, como digo, sí, quizás a lo mejor yo por conocimiento me considero más con mayor capacidad de divulgar la historia de la Edad Media. Y quizás tiremos por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, siempre se está haciendo algo y a ver cómo salimos. En cualquier caso, historia siempre. Historia seguro. Pues Eduardo, es un placer hablar contigo. Ya si quieres volver, vemos fecha para otro programa más adelante. Porque por suerte o por desgracia, me decían ayer que hago muchos programas, estoy totalmente de acuerdo. Me decían que hiciese uno a la semana. Podría hacer una semana muy bien. Lo que pasa es que ya tengo 3 programas semanales hasta diciembre. Y eso me implica decir a gente ya que para enero. Por eso me asumo 4 alguna semana. Para no decir que no a la gente. Por mí, uno a la semana. Para la audiencia que digamos ahí en verano, me venía bien porque hay menos que nunca. Por lo tanto, os pido a la gente que estéis viendo el programa que deis a me gusta, que compartáis y que lo mováis para que más gente lo descubra. Ya me ocupo yo también después de moverlo más adelante porque es lo que pasa. Yo, Paco, ya sabes, encantado de estar en Bellum Artis, que es un programa de referencia y bueno, y siempre es un placer. Me lo paso muy bien y además el encanto del directo también tiene su cosa. Estoy enlatando algún programa por las mañanas para cuando me vaya de vacaciones, que haya algún programa.
Pero sí que el directo tiene su gracia porque hay preguntas, hay gente que opina. Dicen esquizofrenia paranoide lo que tenía. Yo, vamos, sí he llegado a leer también esa hipótesis, pero no es la que más, no es la que más se maneja. De todas maneras, desde el punto de vista, digamos, médico, es muy complicado establecer un diagnóstico de esta gente que está tan lejana en el tiempo. También pasaba lo mismo con otros personajes como el propio Vlad Tepes o Gildegué, sobre todo, al que se le atribuyen todo tipo de enfermedades mentales. Y bueno, Claro, es que hay que entender que la mente de las personas es también un proceso cultural. La violencia no era igual antes que ahora. El hecho de que ahora, claro, no sé, nadie llega al poder y mata al gobierno anterior. claro. Hay unas No, elecciones sí, y tal. exactamente. Antes hacía, y era normal. Y yo llegaba al poder y mataba a mis hermanos de padre, no de madre, porque solían ser hermanastros, para asegurarme en el poder. Y no era que estuviese loco, era una forma normal de actuar en el siglo XV en un harén otomano para salvaguardar mi posición, ¿no? Y, Eso es. claro, y eso Vlad Tepes lo vio, y cuando lo vio dijo, pues yo también lo hago. Exactamente. Y es el principal problema del análisis y de la divulgación de la historia, el poder estos acontecimientos analizarlos desde el punto de vista no de nuestros ojos, que no hay justificación ni ningún tipo de salida a este tipo Claro, de es que hoy eventos, pero vivimos en un país que, analizarlos desde ese punto. siento, pero es que hoy yo vi una noticia que, que me gustan los animales y tal, pero hoy en el diario salía una fundación de comida, de perros, diciendo que si tu perro está feliz o no, entonces a lo mejor lo tratas de una manera, como una especie de apoyo psicológico al cuidado de perros, ¿no? Ajá. Una fundación para eso. Claro, vivimos en esa sociedad, no podemos entender siglo XVI cuando se mataba a personas, a seres humanos como se mataba Sí, sí, mosquitos, porque era así. O sea, se veía. exactamente. Y ahora vivimos en otro mundo y no entendemos que el mundo haya sido de otra manera, o incluso que el mundo es de otra manera para otras personas en pleno siglo XXI que no viven como lo que vivimos nosotros. Por tanto, Totalmente, hay mucha claro, diferencia en ese aspecto y que también en un futuro, si a lo mejor a nosotros nos ven, si es que hay futuro, muy lejano, como los rarinos, mira como esos crueles. rarinos, qué tontería. No, incluso al revés, y a mí eso es panolis. O al contrario, o que se vean Sí, sí. nuestros tiempos como pusilánimes Vale, bueno, y... no, no, seguro, ya te digo yo. O sea. Sí, Exactamente. sí. Mira, pusieron una bomba, vamos a poner todas flores para que se acabe la guerra. Eso a lo Claro, mejor unos lo ven sí. como pusilámines El y otros, famoso, claro, el famoso piano de las guerras, ¿no? Que eso, tanto justo. da que hablar. Al final se Eso. demostró que para acabar con una guerra hay que mandar más tropas y más armas para que el otro que tú quieres que gane, gane, porque no vale con un payasito que lleva un globo al frente de batalla, ¿no? Sí, sí, no. Yo creo que hay gente que se está cayendo del guindo ahora con lo de Ucrania y bueno, espero que eso sirva un poco para que entendamos que a lo mejor esta gente estaba mal de la cabeza, pero aparte era lo normal en su momento y en su época. Eso Porque es, si no eso se lo es. hubiesen hecho a él y a los suyos. Sí, sí, además es que los contemporáneos de toda esta gente tenían comportamientos similares. Esta gente fue un paso más allá, porque en muchos casos era violencia gratuita Sí, o... sí, bueno, porque ya tenían otra, digamos, a ver. Claro, 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 pero vamos, que... O porque, bueno, quiero decir, lo que decíamos antes con el propio Iván, si tú estableces la pena de muerte para tus enemigos por traición, pues puedes matarles de muchas y diversas maneras, ¿no? Pero convertirlo en un espectáculo Ujú. y como se documentó, ¿no? Largos caminos llenos de ahorcados a ambos lados, pues eso a lo mejor sobra, ¿no? Pues Bueno, a los romanos lo hacían y no era por locura, era porque era un mensaje muy claro de mensajes, totalmente. qué pasaba si tú no hacías lo que tienes que hacer. Exactamente, simbolismos, mensajes Mm. y enviar en todo momento avisos, ¿no? Pero, A los demás. Ujú. pues, iba a poner aquí a lo de Vlad Tepes, pero bueno, ya sabes dónde está Vlad Tepes aquí en Verum Artis, que lo busquéis para ver a otro programa de Eduardo. Y nada más que recomendar tu libro, que me lo voy leyendo capítulo a capítulo. Cuando Ujú. hacemos un programa me lo leo y me gusta. Lo que pasa es que no me da tiempo a leerlos todos, como ya sabes, porque tengo tantos libros. Y sobre Claro, todo, claro. tantos programas que por hacer programas no leo. Y ya me empiezo a mosquear el tema.
Bueno, es un Pues libro que se puede leer muy, muy a ratos. efectivamente. Pues Eduardo, muchas gracias, la verdad. El que quiera leer tu libro, puse un enlace de compra en Amazon para que se hagan con él, o si no también, que lo busquen en cualquier librería, Crueles, editoriallibros.com, y podéis hacerlos con ellos y disfrutar de personajes, no disfrutar, Bueno, es un poco fuerte, disfrutar de la crueldad de estos personajes. Es un poco fuerte, pero la realidad, bueno, que te puede impactar. Es igual que ver una película de terror, ¿no? Pues sí, al sí, final que es ver muy una película de morboso, terror, pero justo es morboso y es lo que hay. Pues lo tenéis gracias. ahí, pero sobre todo os recomiendo si queréis ayudar a ver un artist, hacerlo por los enlaces que pongo de Amazon. Este libro o cualquier cosa que compréis y entráis por mis enlaces, ayudáis al mantenimiento. No hace falta contribuir económicamente, pero si hacéis ese clic y compráis lo que sea en Amazon, ayudáis a este canal para su mantenimiento. Pues nada, Eduardo, hasta la Ujú, próxima historia hablada. Hablamos después de qué vamos a o de qué ujú. crueldad vamos a hablar, porque hay muchos personajes interesantes en tu libro. Podemos, mira, Perfecto. incluso habíamos hablado la otra vez, a ver si me acuerdo de quién has hablado, de Tamerlán, que era interesante, hacer un Tamerlán programa de desde el él. punto de vista Sí, sí. militar es muy interesante, Yo sí. creo que es de los así, de los que, aparte que tienes a Sakenerif también, pero yo También. creo que Tamerlán es un personaje muy interesante. Sí, es desconocido, quizás el más desconocido de los más, de los 10 que tenemos. Y es que da mucho juego para los amantes como somos nosotros y los que nos escuchan del profundizar en los mapas, de ir viendo por Mm. dónde se movían y todo esto, tiene mucho juego. Pues ahí lo quedamos. Vamos a ver la fecha, que es lo complicado. Eso es. Pues muchas gracias, Eduardo. Voy a despedirme de los oyentes y hablamos justo. No desconectes, que hay gente que desconecta y después tengo que llamar por teléfono. Eh, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis viéndonos en directo, los que nos escucháis en diferido, como se decía antiguamente. Espero que os haya gustado. Solo os pido, como siempre, unas cosas muy, muy sencillas. Dar a me gusta y compartir en vuestras redes sociales. Dejar un comentario para que nos encuentren antes más gente que quiere aprender historia, pero no sabe que existe Ver un Artist. Y como dice mi hija, papá, no te olvides, darle a la campanita para que os lleguen todos nuestros vídeos. Y a lo negro, arriba del todo, a todos. Pues ahí dais a la campanita a todas las notificaciones y os llegarán los directos y estrenos que estemos haciendo. Y también nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo de patreon.com/belungartis, en iVoox y en YouTube. En YouTube estoy subiendo vídeos que poco a poco voy haciendo solo. Los muestro anticipadamente a los miembros. Solo tenéis que tocar en unirte. En unirme, pone ahí en YouTube, unirme. Y por 0,99 ya tenéis acceso anticipado a todos los programas que voy a intentar ir subiendo, aparte de los diferidos, ¿vale? De los directos, perdonad. Y también podéis haceros con las camisetas en BHM Shop, S-H-O-P, BHM S-H-O-P, shop.app. Tenéis el enlace en la descripción del programa o también en los banners que os van apareciendo en los vídeos de camisetas y otros merchandising. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada, que será muy pronto, ya que no me dejáis descansar con tantos programas. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajad